noches y bienvenidos a El Gato al Agua o a la Gata al Agua, porque yo desde luego cómo están yendo los temas de actualidad a día de hoy con ese Consejo de Ministras, que como si no hubiese habido nunca una ministra en nuestro país y por cierto de una calidad muy alta, tanto en ejecutivos socialistas como en ejecutivos del Partido Popular. Pero enseguida vamos a hablar de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez. ¿Quién lo iba a decir que con el nombramiento de su gobierno iba, digamos, a copar la actualidad y tapar lo que ocurría la semana pasada, que llegaba al poder con los votos de quien llegó? Enseguida vamos a hablar de lo de la semana pasada y de lo que va a ocurrir a partir de mañana, porque desde luego es un gobierno que a nivel de marketing y de comunicación es impoluto. Pedro Sánchez ha sido muy astuto o se ha dejado asesorar muy bien, más allá de algunos ministros que vamos a analizar, que son de un sectarismo muy propio de la izquierda, hablaremos de ello, pero todo eso se ha copado, o lo han copado, o se ha tapado de alguna manera con el nombramiento de los fichajes, digamos, galácticos, ¿no? En una terminología muy futbolística, algunos fichajes que han sorprendido a todos, nos han pillado con el pie cambiado y están haciendo que no se hable de lo verdaderamente importante. ¿Cuáles son los ejes de este nuevo Ejecutivo? A falta de cómo gestionan. Es un gobierno feminista, sin lugar a dudas. Esa es la cuota. Hay 11 mujeres, ni más ni menos 6 hombres, y desde luego, si son 11 mujeres válidas y 6 hombres válidas, fantástico, como si fuesen 17 ministras, fantástico. Lo que esperamos es que no estén ahí por la cuota, ninguno de ellos. Y lo que esperamos es que Pedro Sánchez no idease su gobierno en su día diciendo 17 ministerios, vamos a ver qué tanto por ciento de mujeres pongo y qué tanto por ciento de hombres pongo. Esperemos que no sea así y que haya puesto a los mejor y más preparados. Si es así, insisto, como si hubiese 17 ministras. Adelante, claro que sí. Es un gobierno del marketing, de la comunicación, de los fichajes mediáticos. Aquí vemos algunos de ellos. Algunos, por cierto, que adolece un tanto de frivolidad para el cargo. Dice Pedro Sánchez que es el gobierno que mejor representa a la sociedad española. Teniendo en cuenta, tirando el CIS, que el 70% de la población española se declara católico, llama la atención que no haya ningún católico practicante en el gobierno, o ningún autónomo, o ningún empresario, o ningún, por ejemplo, padre de familia numerosa, ningún pensionista, o ya por no hablar, ni muchísimo menos, de ningún provida. Es decir, que es un gobierno de mucha ideología. Prueba de ello es que ningún colectivo que está aquí puesto está reflejado en ese Ejecutivo. Y como les decía, la imagen es fundamental. Dominan el marketing, la izquierda siempre lo ha hecho. Dominan la comunicación, siempre la ha hecho. Y ahora con los nuevos fichajes de Sánchez, mucho más. Pero no se dejen engañar. La fotografía de ayer, de hoy con el rey, la de mañana en el Consejo de Ministros con la fotografía en las escalinatas del Palacio de la Moncloa va a ser del nuevo Ejecutivo. Pero no es la instantánea importante a día de hoy en España por la que hay que rendir cuentas a Pedro Sánchez. La instantánea es esta, la del pasado viernes, cómo llegó al poder, cómo arrebató por primera vez en la historia de nuestro país, en España, no va a gobernar la fuerza más vetada. Era un pacto que siempre se había siempre se había respetado. Y ahora es la segunda fuerza más votada, 84 diputados, a millones de votos del primer partido. Y encima tendrá que responder, que no lo duden, ante estas formaciones. Separatistas, comunistas, populistas, proetarras y todos ellos, porque este Ejecutivo, que ahora está muy bien, que ahora está copando la actualidad, deberá responder ante estas 5 formaciones que tienen un denominador común, más allá de que sean de izquierdas, de derechas, populistas, comunistas, que es destruir España tal y como la tenemos concebida. En eso coinciden y tendrán que hablar de todo ello. En fin, interesante programa que tenemos por delante, así que si les parece pasamos a la mesa y les presento a los analistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Julio Lleonart, a quien ya saludamos. Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, como siempre. Titular, breve, si tuvieras que titular el gobierno, ¿qué te ha parecido? Pues que vienen aires de cambio. Eso sin lugar a dudas. Y sobre todo que algunos ministros, me ha faltado decir, en comparación con algunos ministros de Rajoy que daban una pereza mortal, eso también ayuda. Gracias, Julio. Enseguida nos adentramos. Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar en El Gato. Gracias a vosotros. Bonita corbata hoy. Muchísimas gracias. Hoy nos hemos acordado. Hoy que me la dejo yo, Asís, y vienes elegantemente vestido, Dios mío. Pero tu elegancia es natural. Esto. Muchas gracias. Titular sobre el Ejecutivo de Sánchez. Excelente campaña electoral, podría ser un titular. Y si me permites un subtítulo, Sánchez aparta del foco público el hecho de haber sido elegido por Bildu, PDeCAT, ERC,
Podemos, Bien, NV. lo aparta del foco momentáneamente, desde luego. A partir del lunes que viene, que toca gobernar y gestionar, veremos. Alejandro Requeijo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros, a vosotros. Te iba a decir, bueno, a los tres que venís ahora, un gobierno atlético, por cierto. Eso supongo que es lo que más te gusta del Ejecutivo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que separar en este caso lo que son las cuestiones futbolísticas de, Sí. de las cuestiones gubernamentales porque bueno, sí. Nunca había habido un presidente de un gobierno atlético, ¿no? Siempre habían sido o madridistas o culés. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo solamente considero atlético al que está a mi lado un domingo a las 9 de la noche de febrero viendo un Atlético de Madrid, Valladolid 0-0. Vale. Empiezo a considerar atlético porque entiendo que ser del Atlético de Madrid es una marca muy cómoda, pero hay que demostrarlo con militancia. En este caso sí, militancia. Bien. No, lo que te iba a decir es que al hilo de lo que nos preguntaba sobre el titular, me parece que es una colección interesante de nombres con buenos currículums y luego hay que ver, por utilizar y por seguir con los símiles futbolísticos, cómo funciona ese equipo en el campo, porque luego hay que gobernar, hay que complementarse bien. Antonio Alonso, profesor de ICADE, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. No solo el presidente es atlético, gracias a vosotros, no solo el presidente es atlético, hay varios ministros. Por eso le decía que es de tinte rojo y blanco este Ejecutivo. Titular sobre Titular este nuevo gobierno de Sánchez. Sorprendente para bien, pero claro, es que la foto que apuntabas tú anteriormente del viernes pasado, pues nos imaginábamos que iba a estar seguida en el gobierno por Cañamero, todos nos poníamos en lo peor, las expectativas eran muy bajas y cuando las expectativas son muy bajas, pues entonces la cosa cambia, como ahora estamos con expectativas muy altas. Yo creo que hay que esperar a que se ponga a gobernar el gobierno, que lo va a tener complicado, no va a ser fácil porque además sus socios de investidura le están esperando, algunas de las cosas que han salido hoy no han salido por casualidad, pero vamos, sorprendido positivamente. Antonio Miguel Carmona, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato en un día como hoy. Encantado de estar aquí. Hombre, yo que me alegro. Yo también estoy encantado que usted esté aquí. Titular del... Sí que le pediría una valoración no de sus compañeros de partido, sino, digamos, de los fichajes no adscritos al PSOE. Un Bueno, titular, por Dios. Yo no sé si son los mejores para cada puesto, pero desde luego están entre los mejores que tenemos en nuestro país. Si podemos hacer una votación... Sobre todo en cultura, ¿no? Lo dice por cultura y No, deporte. cultura también. Y cultura te voy a desvelar que Maxime Huerta va a ser un gran ministro y luego, si queréis, hablamos de él, porque le conozco bien y será una sorpresa que os vais a llevar, como os habéis llevado una sorpresa con este gobierno. Pero yo no digo que sean los mejores, sería muy prepotente por mi parte decir que son los mejores, pero desde luego que están entre los mejores de nuestro país. Bueno. Y es el gobierno que más se parece a España. Y me alegra mucho que después de 200 ministros en la democracia, 200 ministros recobremos la normalidad, porque lo normal es que yo tenga entre el 50 y el 60% de mis alumnos, de nuestros alumnos son mujeres. No, desde Y luego aquí- que hay muchas mujeres, está claro, pero el que más se parece a España, por eso no hay ni un autónomo, ni un pensionista, ni un empresario, ni un católico. El 70% de la población española se declara católica. Bueno, enseguida seguimos desarrollando y analizando este Ejecutivo, lo que va a pasar y está viviendo el Partido Popular. Ojo lo que nos dijo aquí el exministro García Margallo en El Gato anoche. Se lo volveremos a recordar para que los analistas lo comenten. Pero antes, Fátima García Manzano, redacción del Gato. Buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia con nosotros. Buenas noches otra vez, Gonzalo. Pues de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670 03 45 43. Durante toda la noche podrán ver sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas y también escucharemos sus notas de voz al final de la noche. La segunda forma, a través de nuestro canal de Twitter, @gato_directo o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden que pueden seguir nuestro programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía TV. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Y vamos a hablar hoy con el autor de este libro, que va a salir a la venta, ahora nos explicará cuándo, en los próximos días, quizá ya está a la venta. Eternamente Franco, de Pedro Fernández Barbadillo, prologado por Fernando Paz. Un título que ya desde luego el título del libro da de qué hablar, da de qué pensar, y a buen seguro le vamos a preguntar, en primer lugar, si es una loa a Francisco Franco o es un título en modo irónico. No les va a dejar indiferente el contenido de este fantástico libro. Publicidad y estamos aquí de vuelta.
minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua y antes de analizar la actualidad tan interesante que nos deja la política de nuestro país, me gustaría presentarles un nuevo libro de la biblioteca de Homo Legends. Como les decía antes de la publicidad, el libro se llama Eternamente Franco. Lo ha escrito el periodista y escritor Pedro Fernández Barbadillo, está prologado por el historiador Fernando Paz, está aquí su autor. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Encantado. Bueno, cuéntenos, el título del libro, Eternamente Franco, ¿es, digamos, una loa a la figura de Francisco Franco o la elección, digamos, tira usted de ironía? Pues trato de ser irónico y también un poco provocativo, como tratamos de hacer los periodistas cuando escribimos un libro. Al hablar de que estamos eternamente Franco, pues yo quiero explicar que desde cuando muere Franco yo tenía 10 años de edad y 42 años más tarde sigo oyendo hablar de Franco continuamente, incluso más que hace unos pocos años, más que hace pues, un par de décadas. Y para los que nacisteis después de la muerte de Franco, pues me parece que para vosotros el viejo general pues, se ha convertido en una presencia que no os abandona. Efectivamente, día sí día también, en todos los casi telediarios, en la actividad política. Usted señala en las primeras páginas que la razón de este libro, digamos, es oponerse de alguna manera a la que Tertsch, por ejemplo, Germán Tertsch, tertuliano de esta casa, denominada como la mentira antifranquista, ¿no? Con elementos tan modestos pero tan poderosos como la verdad, dice usted, la curiosidad y la discusión. ¿De qué modo, digamos, nos han afectado y nos siguen incluso afectando estas mentiras sobre Franco y el franquismo? Mira, yo he hecho algo que creo escandaloso, que es simplemente aportar datos y hechos sobre el franquismo, olvidándome completamente de la leyenda negra que hay. También de la leyenda rosa, porque la leyenda rosa pues, se desvaneció cuando se cerró, cayó sobre el ataúd de Franco pues, la lápida del Valle de los Caídos. Muchos de los que contribuyeron a crear la leyenda rosa luego se pasaron a esta leyenda negra. Entonces yo he buscado datos. Por ejemplo, pues, los presos encarcelados en el franquismo desde el año 39 hasta el 75, y son datos que doy, datos que cuando yo los vi en su momento pues también me causaron una gran impresión, porque desde los años 50 en las cárceles franquistas hay menos de 20.000 presos todos los años, y el 74, que es el último año completo de la vida de Franco, acaba con 14.000 presos. Que dice, pues, bueno, una dictadura y con policía y elementos represivos y el Tribunal de Orden Público, tenía tan pocos presos, comunes y políticos, insisto. Entonces, pues eso llama la atención. A ver, más mentiras que haya usted desgranado sin desgranarnos, efectivamente, destripar el libro sobre, que dice usted que se hayan dicho, se estén diciendo en libros de historia, en medios de comunicación sobre Franco. Pues ahí están las clásicas de que Franco firmaba las penas de muerte mientras bebía chocolate, lo cual es absurdo, porque las penas de muerte, lo que hacía el Consejo de Ministros, hasta que se abolió la pena de muerte, pues es dar el enterado, que es lo mismo, por ejemplo, que hizo el Consejo de Ministros del Frente Popular cuando se le comunicó la pena de muerte de José Antonio Primo de Rivera. Se dio el enterado y se ejecutó la pena. También se podía dar el indulto. Pues también que Franco hizo matar al general Mola para asentarse en el poder, que ya lo tenía unos meses antes, y que incluso pudo estar detrás de la muerte en accidente de Sanjurjo. Pero vamos, la mentira ahora más escandalosa, más absurda, es la de que Franco hizo matar al general Amado Balmes en Canarias para poder estar en Las Palmas de Gran Canaria y de ahí coger el famoso Dragón Rapid y trasladarse a Marruecos para participar en el alzamiento. Vamos, se ha demostrado, incluso por historiadores que no son nada proclives al franquismo, que esto es pues, una de las típicas trolas que se inventan algunos pues, para vender libros y porque no pueden vivir sin su antifranquismo de todos los días. Por cierto, hablando de muerte, ¿Franco dejó morir a José Antonio? No. Vamos a ver. A José Antonio, quienes le matan son los del Frente Popular. Incluso un ministro, un socialista, que admira mucho a algunos falangistas, como Indalecio Prieto, que no hizo nada por librarle de la pena de muerte. Pero ya a Franco incluso le ofrecen varios planes para rescatar a José Antonio, que estaba en la prisión de Alicante desde antes del comienzo de la guerra, y Franco los apoya. Lo que pasa es que era una operación pues, muy difícil de hacer y al final se acaba ejecutando la pena de muerte.
¿Hasta cuándo se va a seguir, don Pedro, hablando la izquierda, el centro, la progresía en general de Franco? Los nacionalistas. Porque sigue dando, digamos, votos y sigue dando audiencia y subvenciones, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando de Franco? Pues yo creía que hace 20 años que esto se iba a acabar en algún momento, hasta que lo recuperó Felipe González, el PSOE, en la campaña electoral del 93, cuando creyeron que José María Aznar y el nuevo PP les podían quitar el gobierno. Y si esto ha pasado así, pues entonces yo creo que esto no va a acabar nunca. Entonces, al menos, no sé, yo dudo de que podamos verlo en nuestra vida. Un par de cuestiones más, don Pedro. ¿Fue Franco el que estableció primero en España la cartilla de racionamiento, que es otra de las cosas que se escuchan reiteradamente? Sí, si uno va a la Wikipedia, ahí se habla solo del racionamiento en los años del franquismo, cuando la cartilla y el racionamiento lo trae a España, lo implanta el gobierno llamado de la Victoria del Frente Popular de Largo Caballero, en marzo del 37. Es cierto que en Madrid, cuando empiezan a llegar, en otoño, empiezan a llegar mucha gente, evacuados de Extremadura y de Castilla la Nueva, pues se empieza a establecer un sistema de racionamiento porque no había gente y los ejércitos sublevados estaban cercando la ciudad. Pero quien establece el racionamiento con cartilla es el gobierno de Largo Caballero. En la zona nacional, de manera sorprendente, no se pasó hambre. Había el día sin postre y el día del plato único, estas medidas. Incluso se hicieron campañas fantásticas de propaganda, como bombardeos de pan blanco en Madrid, en Alicante y en algunas otras ciudades. Una última cuestión que me interesa especialmente, sobre los niños robados, porque otra de las verdades que se dicen era que el régimen franquista, digamos, que se dedicaba a secuestrar niños de familias rojas, por llamarlo de alguna manera, para dárselo a familias de nacionales. ¿Qué hay detrás de esta cuestión de los niños robados? ¿Esto es cierto? Pues no, no es cierto de ninguna manera. En 2012 la Fiscalía General del Estado, presidida por Eduardo Torres Dulce, se puso a disposición, por indicación del que era entonces ministro de Justicia, Alberto Rodríguez, se puso a disposición de las asociaciones, estableció unos protocolos de actuación, ordenó que se recibiesen todo tipo, se tramitasen este tipo de denuncias, y no se han encontrado algún que otro caso, siguen saliendo, pero no ha habido ninguna trama. Incluso siguen saliendo casos actuales de los años 80. Incluso en uno de ellos está implicada Margarita Robles, en un asunto de una adopción absolutamente irregular del año 87. Eso parece que no se habla, pero insisto, los niños que hay algún que otro caso de adopciones irregulares de mujeres que no querían tener a los niños por el motivo que fuese, los dejaban y en esos hospitales, esos médicos, esas monjas, los dirigían a familias que los acogían. Pero no se ha descubierto una trama de este estilo. Y muchos de los niños exhumados correspondían a los cadáveres. No nos lo cuente todo, porque estas cuestiones y muchas otras sobre las cosas que se dicen sobre Franco, algunas verdades, algunas mentiras, están todas aquí, en este fantástico libro, para aclarar, para desmentir, desmitificar incluso algunas de las cosas que se han dicho sobre Francisco Franco. ¿Cómo lo pueden adquirir? Pues ya lo han visto ahí, llamando al 91 061 6052, 91 061 6052, o a través de la página web homolegends.com. Se meten en la página de la editorial y ahí lo pueden conseguir. Y por cierto, desde el pasado lunes, en los puntos de venta típicos, las grandes superficies, librerías y también en la web y en Amazon. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Cómo no, a vosotros. Gracias y toda la suerte con este libro. De nuevo, gracias. Hacemos una pequeña conexión con nuestra compañera Beatriz Fajardo para que nos dé un consejo para todos los asuntos judiciales que cualquiera de nosotros, problemas legales que podemos tener, cómo solucionarlos. Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Duran y Duran Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Duran y Duran Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Y 22
y 2 de la noche entramos en materia con la noticia del día, de los últimos días, de la última semana. Se iniciaba el jueves pasado con la moción de censura a Mariano Rajoy. Algunos dicen que se podía haber evitado, otros, desde el PP, desde las filas de Mariano Rajoy, que no hubiera servido para nada, hubiese, digamos, demorado o alargado un par de semanas más una cuestión que era inevitable, que Pedro Sánchez, debido al apoyo que tenía, llegase al Palacio de la Moncloa. En definitiva, Pedro Sánchez ayer presentaba a su ejecutivo, algunos nombres se habían filtrado, hoy ha sido la toma de posesión y mañana la foto en el Palacio de la Moncloa después del primer Consejo de Ministros. Sánchez, desde luego, ha demostrado, ya sea por estar bien asesorado o porque se le ha ocurrido a él, da exactamente igual, porque la orden la ha dado él, que tiene intenciones claras. Tiene una campaña de marketing y de comunicación muy buena y positiva. Ahora veremos cómo gestionan los 17 ministros la situación que tiene nuestro país y cómo pagan los peajes que deben devolver a quien le aupó al Palacio de la Moncloa. Nacionalistas, separatistas, comunistas y populistas. Vemos cómo han sido los traspasos de carteras. Prometo, 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 prometo. Sin jurar ni Biblia ni crucifijos, los nuevos miembros del Gobierno han prometido sus cargos con caras de nerviosismo y seriedad ante un ejemplar de la Constitución en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. 11 mujeres y 6 hombres que han prometido su cargo ante el rey Felipe VI, comprometiéndose a mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Del Consejo de Ministras y Ministros. Ministras y Ministros. Consejo de Ministras y Ministros. Una nueva fórmula que ha tenido alguna excepción. Del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. Y otros que han preferido alterar el orden. Ministros y Ministras. El Consejo de Ministros y de Ministras. Los 17 miembros del gabinete de Pedro Sánchez han seguido la fórmula que utilizó el nuevo presidente del Gobierno ante el rey el pasado sábado, posando su mano sobre la Carta Magna, aunque con alguna confusión. Y también con muchos nervios. El secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Tras la ceremonia solemne, el nuevo gabinete de Pedro Sánchez se ha dirigido a los ministerios para el traspaso de carteras y empezar desde hoy a trabajar en sus nuevos cargos. Bueno, esto es cómo ha sido la jura de hoy. Enseguida veremos el traspaso de carteras. ¿Qué os parece? Porque desde luego el Gobierno está haciendo que no se hable de lo que ocurrió la semana pasada, que no se hable de la gestión. De todo ello supongo que hablaremos el lunes. Yo no sé si ha sido la sorpresa, el golpe de efecto, algunos nombramientos, los fichajes galácticos. Como decía Requeijo, ahora tienen que bajar al campo y jugar el partido y devolver el apoyo a quien se lo ha dado. Esquerra, Podemos, el PDeCAT y Bildu. Análisis. Yo creo que con lo que estamos viviendo, hablabais antes del tema de la gestión de las expectativas. Sí que es cierto que tal y como vimos la moción de censura, no tanto como se había planteado, sino quiénes eran los que estaban apoyando y cómo se alegraban ellos después. El sí se puede. Este sí se puede, estos tuits de Otegi, estos tuits de Rufián y tal, alegrándose por haber echado a Rajoy como inquilino de la Moncloa. Sí que es cierto que a algunos pues nos los puso de corbata. Yo estaba francamente atribulado con cómo podía salir esto hacia adelante. ¿Ya no lo estás? Pero pregunto, o sea, no lo estoy. Ah, ya no lo estás viendo. No lo estoy por ahora. ¿Vale? Es decir, esto es como los picos del enamoramiento, ¿sabes? O sea, las hormonas de repente te suben y dicen, oh, qué guay va todo, luego pasan cosas y entonces te dejas de enamorar y las hormonas pues, no hables del amor vuelven a romántico, bajar. Julio, porque sabes que tu ministra, nuestra ministra de Igualdad, no cree en el amor romántico. Nuestra ministra no cree en el amor romántico, yo soy un empedernido creedor del amor romántico. Pues eres un machista. A ojos de Carmen Calvo eres un machista. Soy un machista, ¿qué le vamos a hacer? No voy a llevarle la contraria. El tema que tenemos aquí es que si yo vuelvo otra vez a las dos figuras que habíamos hablado antes, de Otegi y de Rufián, y veo los cabreos consiguientes que tienen estas dos personas con el nombramiento de Borrell y con el nombramiento de Grande Marlaska, se me va el atribulamiento porque lo tienen ellos. Y yo, todo lo que sea que a los malos y aledaños les preocupen este tipo de cuestiones y se pongan así mohínos y tristones porque no les salen las cosas como quieren, a mí me alegra. Es decir, cuando ellos están tristes, yo estoy contento.
Entonces ellos ahora mismo están tristes porque entienden que este gobierno de 17 personas no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos creían que alguien les había prometido y les vienen de vueltas. Entonces me parece a nivel de política una estrategia brutal el haber callado y aguantado durante estos días, que sé que además a los periodistas os las han hecho pasar bastante difíciles con WhatsApps enviados con el doble cheque azul visto sin contestación. Sí, ha pasado mucho eso. Ha pasado muchísimo eso, se ha guardado muchísimo la información hasta el último momento y se han ido dando con cuentagotas. Yo creo que se ha jugado muy bien la carta de cómo comunicarlo, de ir soltando las sorpresas puntuales, y eso pues ha hecho que personas que estaban no ya descontentas con el PSOE, sino descontentas con la política española, vuelvan otra vez a mirarla con cierta ilusión de futuro. Requeijo, primera valoración. Yo coincido con esa, vamos a decirlo así, sorpresa, ¿no? Sorpresa positiva. Yo creo que si hace unos días nos hubiesen dicho que Sánchez iba a nombrar de ministro de Exteriores al azote del independentismo, como es Borrell, y que de ministro del Interior iban a nombrar a un azote del terrorismo y su entorno, como es Marlaska. Hijo de policía, por cierto. Hijo de policía, con una trayectoria como juez intachable, al menos en lo que afecta directamente a ETA, pues probablemente no nos lo hubiésemos creído, ¿no? Entonces, de entrada, yo discuto eso que dice que le tiene que devolver, o esta elección de gabinete, discute eso que dice que tiene que devolverle los votos a quienes se los ha dado. Al menos de momento no. Ahora hay que gobernar, hay que discutir un techo de gasto, hay que tomar decisiones, hay que elegir secretarios de Estado. Es decir, no es tan fácil, hay que bajar al campo y jugar el partido. Pero de entrada la alineación suena bien, tiene buena pinta. Respecto a lo de cuestionar la presencia de las mujeres en torno a si es una cuota o no es una cuota, yo acepto ese debate el día que nosotros nos preguntemos si Ábalos tiene la formación necesaria para ser ministro de Fomento. Yo me lo he preguntado. Vale. Entonces, cuando esa sea la pregunta general, no solamente el hecho... No digo o que Maxim Huerta, ¿eh? Te lo digo, un segundo hombre del... No un segundo varón del... No, pero me da la sensación de que muchas veces... Pero que puedes abrir el debate, Requeijo. Huerta, sí. Ábalos, te he dicho dos hombres ya. Que nos preguntamos muchas veces, ¿están ahí por ser mujeres? Cuando no nos preguntamos si están ahí por ser muy cercanos al presidente, aunque sean hombres y no tengan ni puñetera idea, por ejemplo, a lo mejor de Fomento. Y por terminar, Gonzalo, porque si no, o sea, no me gustaría dejar pasar un comentario sobre el primer bloque del programa. Lo siento, Gonzalo, pero yo creo que es distinto el hecho de que se utilice el franquismo como un arma arrojadiza política y todo el día estar hablando de ello. Yo, a quien me pregunta por la Segunda República o la Guerra Civil o el franquismo, siempre les remito a los textos de Chávez Nogales, donde se ve claramente que en esa época hubo algunos héroes y muy pocos demócratas, muy pocos demócratas, y que tan dañino es estar todo el día con Franco en la boca como estar todo el día, cada vez que hay problemas, amenazando con que va a volver el 36. No me gusta ni una cosa ni la otra. Dicho lo cual, me parece que eso es compatible con, por ejemplo, yo que me considero una persona católica, defender la reivindicación de que haya familiares que quieran darle una sepultura digna a sus familiares que están en las cunetas. Y me gustaría haberle preguntado, porque incluso temía que me fuese a negar eso también, pero me gustaría que en este país, que muchas veces nos gastamos dinero en tonterías, que hubiese gente que tuviese apoyo del Estado para poder sacar a sus familiares de las cunetas. Lo tiene, bueno, sí, bueno. Bueno, en fin, que este no es el debate, desde luego, y que comentario, Requeijo, que está muy bien, como si queremos hablar aquí de la bolsa o de la prima de riesgo, da exactamente igual, pero bueno, que no era el tema a tratar. En cualquier caso, Asís. Sí, para decir cosas que intentar decir cosas que no se hayan dicho o que no se estén diciendo. Justicia, empleo, Hacienda, Defensa o Administración Territorial, todos esos ministerios, digamos que son ministerios cuyos titulares a mí me alarman. ¿Vale? Me alarman, pero no me sorprenden. Quiero decir que sus titulares son PSOE puro, PSOE, llamémosle así, sanchista, con una gestión o con unos objetivos políticos que a mí me parecen muy perjudiciales. Todo eso se ve muy hábilmente no lo digo en sentido peyorativo, muy brillantemente corregido, por lo menos desviado, con los nombramientos aclamados, vamos a decirlo claramente, de Marlaska, de una persona como el Calviño o de Pedro Duque, que, a ver, seamos serios, Pedro Duque es un hombre, por supuesto, muy formado, es un ingeniero aeronáutico que no solo ha ido al espacio, sino que, en fin, tiene una formación muy profunda y unas ideas sobre investigación, independientemente de que no sea
no tenga experiencia en gestión, que eso es relativamente poco importante. A mí eso no me parece en sí un punto fuerte o débil, pero yo decía hoy en Twitter, bueno, lo decía ayer, y es verdad que de alguna manera eso es un campanazo, porque poner un astronauta en el gobierno es llamar al voto del niño que todos tenemos dentro. Obviamente. Quiero decir, ha estado bien asesorado. Que eso es una campaña electoral, lo es. Que es brillante, lo es. Y que lo mejor que le podría pasar a Pedro Sánchez, o sea, que Pedro Sánchez tiene mucho más margen de actuación del que creemos. También, ¿por qué? Porque ahora mismo lo mejor que le podría pasar a Pedro Sánchez después de este bombazo es que le tumbaran el gobierno en 3 semanas. O sea, si le tumban el gobierno en 3 semanas... Pillando al PP, digamos, en un renuncio, sin presidente. Quiero decir, ¿O por no, qué? estoy exagerando, pero no... Quiero decir, de repente, la imagen de la España más brillante, sea verdad o no. Lo primero que he dicho es que hay 5 o 6 ministerios, bueno, y no he citado a Ábalos, por cierto. El de Fomento, que también vamos a dejarlo. Pero la imagen, sin embargo, es la de por primera vez un gobierno. Bueno, ¿cuándo ha habido aplausos de todo el personal y además aplausos sinceros en la toma de posesión de un ministro? Pues hoy con Pedro Duque. ¿Cuándo ha habido un cariño mostrado? Por parte de los funcionarios, dices. Por parte de los funcionarios, sí, un aplauso. ¿Cuándo ha habido una despedida cariñosa y una acogida, pues no tan cariñosa porque no le conocen, pero en fin, muy entusiasta, pues con Calviño, no recuerdo su nombre de pila, Nadia. Con Nadia Calviño, es una gran gestora. Quiero decir que, por supuesto, no digo que el PSOE quiera elecciones en 3 semanas, no lo quiere, pero cualquier escenario en este momento es mejor que el tener 85 diputados. Por lo tanto, está en una posición relativamente cómoda si la legislatura es de una duración media y nadie rompe la baraja, cosa que ya no lo dejo porque estoy diciendo demasiadas cosas, pero cosa que a lo mejor a muchos... Luego andaremos en ello. Antonio Miguel Carmona, más allá de la valoración del Ejecutivo que vas a hacer, que quieras hacer, pregunta concreta. ¿Esto es un Ejecutivo para gestionar nuestro país o es un Ejecutivo de campaña electoral? No. Es un ejecutivo para gestionar este país. No niego, ni refuto, ni afirmo que pueda tener algo que ver con las campañas electorales. No lo sé, pero desde luego lo que sí puedo reconocer y debo reconocer es que es un ejecutivo para gestionar el país. Un ejecutivo con una vertiente política clara, donde está Carmen Calvo, la vicepresidencia, y José Luis Ábalos, que por cierto es profesor de primaria, y otra vertiente política de exteriores, que es José Borrell, tan necesaria su posición política personal, además de como socialista, hacia el exterior, con su experiencia, siendo presidente del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Y con personas muy preparadas. A mí me cuesta pensar, puedo pensar personas mejor preparadas en medio ambiente que Teresa Rivera, pero no más preparadas que Teresa Rivera en medio ambiente. Puedo pensar personas, Pedro Duque. Pedro Duque no solamente es un astronauta, Pedro Duque es un ingeniero aeronáutico sí. Con 10 de media en la carrera, de media, ¿eh? Y tiene experiencia de gestión. Y tiene una experiencia en la gestión empresarial, aparte de la Agencia Espacial Europea, etcétera, etcétera. Carmen Montón en Sanidad. Y luego un grupo económico que me resulta muy interesante, no solamente porque conozco a casi todos, menos a una. A mi queridísima Magdalena Valerio, que va a llevar Trabajo y Seguridad Social, que es un área muy importante en estos momentos. Por supuesto, a Nadia Calviño, que es directora general de presupuestos de la Unión Europea. Ni más ni menos. O sea, cuando se le señale con el dedo y se le diga, oiga, usted no está cumpliendo el objetivo de déficit y va a tener déficit excesivo, oiga, yo he sido directora general de presupuestos de la Unión Europea. O Luis Planas en Agricultura, o Reyes Maroto en Industria. Bueno, y por supuesto, María Jesús Montero. ¿Tú que eres más de Montero o de Calviño? Digamos como a nivel teoría económica, porque no tiene nada que ver una con la otra. Yo no conozco a Calviño. Sí, pero Calviño, conozco su currículum. El currículum y lo que ha hecho, que es apretar el cinturón a los Estados miembros para que no gasten más de lo que tienen y ajustar el déficit. Montero es todo lo contrario. No, Montero es muy rigurosa. Y yo, pues, muy rigurosa, muy rigurosa. Y lo vais a ver, como se ha visto siendo consejera de la Junta de Andalucía de Hacienda. Que consideraba la Comunidad de Madrid un paraíso fiscal. Bueno, es que la Comunidad de Madrid se equivoca en muchas cosas. Y digo bien, no se trata de subir o bajar impuestos.
Se trata, lo que era la posición de Montero, de homogeneizar el desbarajuste fiscal y la competencia fiscal que había. Bien. Meritxell Batet para negociar administraciones territoriales. Meritxell Batet, yo creo que bastante. Margarita Robles en defensa, yo creo que lo hará bien. Isabel Cela, es una opinión, es una previsión. Isabel Cela en educación es reconocida por todos, no por una parte, por todos, ¿no? O Fernando Grande Marlaska. Bueno, ahora veremos algunos perfiles. O Maxim Huerta. Solo un apunte. Armonizar ya es un término que la Real Academia está a punto de cambiar su acepción. Pero yo no. Armonizar significa subir impuestos a quien más. Pero yo no. O sea, yo me niego a que haya una competencia fiscal entre La Rioja y Castilla y León. Yo me niego a que haya Todos deberíamos negarnos a eso. Yo me niego a un expolio fiscal. Deberíamos. Sí, no se niega a eso. Y yo le quiero mucho. Yo me niego a un expolio fiscal. Sí, bueno, yo también niego un expolio fiscal. Pero desde luego, claro, me planteas, yo digo cualquier expolio. No, armonizar significa incluido, por cierto, y me vas a dejar 20 segundos porque me has 20 segundos más, ¿no? ¿Quieres decir? 20 segundos vale. más Le he provocado. para citar. Oye, una Carmona, cosa. tú sobre todo tómate tu tiempo, no te preocupes, que estás en el gato delante. Y eso que no está Alejo Vidal Cuadras hoy, entonces estoy aprovechando. Lo que ha dicho Alejandro, Venga, por favor, que falta, Antonio. suscribo. Pero no quemes todas las balas, los cartuchos. ¿Por qué no esperas a una segunda ronda? Suscribo lo que ha dicho Alejandro en relación al régimen franquista, porque lo ha dicho muy brillantemente. Pero es que este no es el tema de debate, de verdad. Yo, si queréis, si hay un debate sobre Franco, os prometo que Requeijo y Carmona venís aquí y me comprometo a traer a 3 personas que tenéis una posición histórica sobre lo que ocurrió determinada y a otros en contra. Y creo que sería un programa francamente interesante porque... Déjame un par de frases. Es que, bueno, telegráfico, venga, que me gusta el tema. El régimen de Franco es un régimen ilegal, no se pueden contar ni mentiras ni medias verdades sobre los miles y cientos de miles de detenidos, de víctimas de torturas que existieron en este país durante el régimen de Franco, que pudieran existir en otros regímenes, pero... Es la opinión de Antonio Miguel Carmona, como hoy hemos escuchado aquí la del periodista y escritor de acreditado prestigio y solvencia, como historiador también, que es Barbadillo, con lo cual ahí queda eso. Y el debate lo haremos antes de verano, comprometido a que va a haber ese debate aquí, y esperemos que los que aquí querían hablar de Franco vengan ese día. Antonio Alonso, nos centramos en el gobierno. Venga. Volvemos al gobierno, ¿no? Yo voy de lo general, me gustaría ir de lo general a lo particular, empezando por el presidente del gobierno. Yo que he sido contumaz en la minusvaloración del actual presidente del gobierno, pues tengo que decir que estoy sorprendido gratamente y que detrás de cada nombramiento me parece que está muy bien pensado cada nombramiento. No voy a redundar en cosas que ya se han dicho, posteriormente podemos entrar en uno o en otro perfil de los ministros, pero me parece un gobierno muy bien pensado. Muy bien pensado, que además responde a estas alturas a 2 preguntas que era muy importante hacerse el viernes pasado por la tarde, cuando efectivamente todos estábamos un poco asustados de lo que del circo que se estaba produciendo en el Congreso. Primera pregunta. ¿Este gobierno tiene vocación de interinidad? No, no tiene vocación de interinidad. Es un gobierno que se ha gestionado para presentar un programa electoral con el que el señor Pedro Sánchez quiere concurrir a las elecciones. Y en segundo lugar, ¿es un gobierno que paga peajes a los aliados en la moción de censura? No, de momento no ha hecho ni un solo guiño. Ha marcado territorio clarísimamente y además en nombramientos muy puntuales que ya se ha comentado, como es el caso de los catalanes con Borrell y el caso de los vascos con Grande Marlaska, en una situación muy crítica que puede haber ahora con el BNV cuando pida algunas de las aspiraciones que tiene de acercamiento de presos o de traspaso de competencias, por ejemplo, en materia interior, etcétera, etcétera, de prisiones, de instituciones penitenciarias, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusión cabe hacer sobre esta formación de gobierno por lo que al presidente hace referencia? Pues que Pedro Sánchez se nos presenta como un hombre de Estado, muy importante, probablemente bien asesorado en este punto. Y ahí hay un asesor que todos hemos conocido estos días, yo no lo conocía, que me parece que está haciendo un trabajo brillante con el actual presidente. Era bastante habitual del gato. Jefe de gabinete ahora, de hecho. Iván Redondo. Yo no lo conocía. Bien, se presenta como un hombre de Estado. Esto tiene una trascendencia. En la actualidad, Pedro Sánchez quiere quitarle el papel de Macron a Rivera. Se lo ha quitado. Quiere quitarle, quiere presentarse como un hombre de Estado y quiere prepararse como una persona de gobierno. Y por lo tanto, eso es lo que está sucediendo. Ahora hay que ponerse a gobernar. Y no es casualidad que hoy en día le saquen algunas cosas y le estén marcando el camino, porque sus propios socios de moción de censura le quieren fijar el camino a seguir
Una prueba de ello es que no por casualidad sale hoy el vídeo de Extremera. Qué casualidad que sale hoy el vídeo de Extremera. El vídeo de Extremera, hombre, hay un blanqueamiento de los presos de Extremera para que se esté haciendo la campaña de que salgan de la cárcel cuanto antes. Y me reservo para una segunda opinión. Luego entremos y vayamos a cuestiones más concretas de cada uno de los ministros. Y muy importante el nombramiento, lo que habéis dicho aquí también, que hemos comentado también fuera de antena, que va a ser el nombramiento de secretarios de Estado y de subsecretarios, que eso es lo que hace realmente que el funcionamiento de un gobierno en el día a día pues sea bueno o sea malo. Un apunte, si me permite, sobre el presidente, que es algo que yo creo que, no sé si, en fin, el político profesional aquí, con perdón, es Antonio Miguel, pero no se debe dejar nunca, si puedes evitar que tu adversario sea presidente, debes evitarlo. ¿Por qué? Porque el poder dignifica. Quiere decir, cualquier persona que te parezca un minundi, cuando es presidente de algo, se dignifica. O sea, que si Rajoy pensaba que iba a ocurrir otra cosa, se equivocaba. Yo recuerdo, perdón, Antonio Miguel... O te deteriora, mira Zapatero cómo acabó, mira Rajoy cómo ha acabado. ¿Cómo acabó? ¿Cómo acabó? Sí, sí, sin duda. Porque empezó con el tema del Baraca y tal y cual, y mira qué suerte tiene, y mira que no sé cuántos, y yo cuidado. Soy más joven, aunque no lo parezca, que Antonio Miguel, y recuerdo... No mucho más. Y recuerdo cómo era Gregorio Queces Barba antes de ser presidente del gobierno. En fin, no era un tipo ni moderado, ni comedido, ni como... Y de repente se convirtió poco menos que la reina madre de la institución cuando fue presidente... Pero que cuando fue presidente... gobierno. Perdón. Evidentemente quería decir presidente del Congreso. Quiero decir que el poder dignifica, crea imagen, con lo cual Pedro Sánchez, si no tenía imagen, ya de golpe... Y está ejerciendo el poder desde el minuto uno. Efectivamente, fíjense, de Pedro Sánchez, desde aquí, yo no daba un duro por su gobierno. No sé, creo que antes ha sido... Es que no me hacéis caso. Sí, y su máximo seguidor, Antonio Miguel Carmona, ya les digo yo que tampoco. Pero bueno, ahora desde luego... No, le conozco bien y sé que hace las cosas bien. Sí, bien. No, eso está muy bien, Antonio Miguel. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ministros concretos. Los polémicos, por lo menos, algunas de las sorpresas y algunas que, desde luego, me gustaría ahondar en cuál ha sido su currículum y algunas de sus activos y, oye, también sus debes, digamos, porque hay algunos que tienen polémicas a cuestas que deben aclarar. Vamos a verlo. Nada más escuchar su nombramiento... El ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta... La polémica estaba servida. Bastaba solo con bucear un poco en su cuenta de Twitter para descubrir que el currículum del nuevo ministro de Cultura y Deporte no parece el más acertado para dirigir esta cartera. Entre sus numerosas salidas de tono en las redes sociales encontramos, por ejemplo, su aversión al deporte o a la tauromaquia, dos disciplinas que precisamente dependen de su cartera. Ahora van muchos con lo de prohibido prohibir, como si estuviéramos en el mayo de 68. Más allá del tema toros, hay cosas que toca prohibir. Humberto Eco: odio a los deportistas. Yo, el deporte. ¿Qué manera de sobrevalorar lo físico, Ozú? También ha lanzado algún mensaje a los independentistas. Me cago en el puto independentista. Esto decía sobre Jimmy Jump, el espontáneo que irrumpió en Eurovisión en el año 2010. Aunque rastrear en su etapa en Telecinco es lo que le deja totalmente al descubierto. Apariciones desnudo, vistiendo ropa interior femenina o hablando de una misteriosa varita mágica, atención, con un niño. Yo sé que en el programa te disfrazaste de Harry Potter. Es verdad. ¿Tuviste algún poder? Tengo poderes siempre con la varita. Enséñame tu varita. Mi varita la tengo en casa, solo para cosas secretas. Joder, ¿y no la traes? Con esto es con lo único que me tengo que tapar, con un corazón. Max, ha llegado el momento. El momento peor de mi vida, ¿eh? Pero este no es el único ministerio que ha despertado la polémica. Presten ahora muchísima atención a las palabras que pronunció la nueva ministra de Educación. En el año 2009, Isabel Celaá defendió que no se eliminase el término Euskal Herria de los libros de educación del País Vasco. Debemos mantener el término Euskal Herria en los libros por la sencilla razón de que Euskal Herria existe, es el país del euskera y es el territorio de la cultura y la lengua común que compartimos los vascos. Y más mujeres rodeadas de polémicas, esta vez al frente de Sanidad. Ella es Carmen Montón. Algunos de sus mensajes más incendiarios han sido querer llamar a las embarazadas personas preñadas, ser la primera en celebrar un bautizo civil con su hijo y, atención, su guerra sin cuartel contra los conciertos sanitarios en la Comunidad Valenciana. Ideología pura, vaya. Pero la polémica no acaba aquí.
Carmen Calvo es la elegida por Pedro Sánchez para ser la nueva ministra de Igualdad. La exministra de Cultura atesora numerosas salidas de tono en multitud de asuntos. De hecho, Calvo no tuvo reparos en decir que la seguridad y la libertad de las mujeres es el principal problema de España. Porque nos parece que es el principal problema que tiene este país, la seguridad de las mujeres, las libertades de las mujeres en todos los ámbitos y en materia de sus libertades sexuales, la calidad de muchos de sus derechos. O estos oportunos comentarios sobre el feminismo y el machismo. No conocer la historia del feminismo es conocer la historia de los últimos 200 años de la irrupción de las democracias en el mundo y por tanto es conocer la historia de la mejora de la democracia también para el conjunto de la ciudadanía. Lo que el machismo no tolera es nuestra libertad. Eso es lo que no tolera el machismo. Lo que no tolera un machista, en algún caso que se acaban convirtiendo en asesinos de una mujer, es la libertad de ella. Esta es la hoja de servicios que nos brinda Carmen Calvo, la próxima ministra de Igualdad. Bueno, eran, digamos, hay cosas que desde luego deben explicar y desde luego habrá que ver cómo gestionan, pero hay algunas cosas que desde luego son escandalosas. De las declaraciones de estas... Sí, del currículum. Bueno, lo que debería es leer a John Stuart Mill o algo, pero con perdón. Perdón no, porque John Stuart Mill es una lectura obligada. Ya, me estoy sobre refiriendo... todo para los socialdemócratas. Me estoy no para los liberales. Ya, me estoy refiriendo, como tú bien sabes, a la sujeción femenina o la esclavitud femenina, la famosa obra de John Stuart Mill, inspirada, como en gran parte de su obra, por su mujer, bueno, por su amada durante toda la vida, amada, que no amante, no, amada, hasta que murió su marido y se casó con ella, Harriet, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, bueno, no vamos a mezclar, quiero decir, o a ensuciar otra cosa que estamos hablando, pero parece que es que aquí acaban de llegar mujeres, o sea, yo qué sé, Esperanza Aguirre, la presidenta del Congreso, la presidenta del Senado, Ana Pastor, que también lo ha sido, Isabel Tejerina, que ha sido una magnífica ministra. Quiero decir, todas las ministras que ha habido, y mira que hay alguna ministra del PP que prefiero no nombrar, que yo creo que necesitaría ahora mismo algún geriatra o algo así, porque dice muchas tonterías, pero quiero decir que el ser tonto o ser listo no es muy diferente que el ser tonta o ser lista. Hoy ha habido un comentario de alguien famoso cuyo nombre ya he olvidado, diciendo que, bueno, que estos nombramientos harán más claro a las mujeres que pueden llegar a donde sea. Yo no sé en qué mundo viven algunos. Mis amigas, yo tengo 52 años, mis amigas cuando yo tenía 15 años sabían perfectamente que podían llegar a donde quisieran, no por ser hombres o mujeres, sino por esforzarse. Y también diré que cuando decíamos cualquiera de nosotros, vámonos todos, cuando yo decía vámonos todos, no se sentían, nos íbamos todos, es decir, todos los hombres y las mujeres que ha habido. El destrozo del lenguaje por parte de cierto feminismo puede conseguir que ahora cuando, por ejemplo, Pablo Iglesias diga, como ha dicho hoy en un tuit, se han olvidado de nosotros, alguien pueda creer que solo está hablando de los hombres de Podemos y no de las mujeres de Podemos. Es decir, quiero decir que el destrozo del lenguaje tiene efectos machistas y discriminadores que habría que tener cuidado para empezar a evitar. Hay una cosa, Asís, que yo creo que no podemos, es decir, cogiendo parte de lo que tú has dicho, hay datos que no son discutibles, quiero decir, es el primer gobierno de nuestro país que tiene más mujeres que hombres. ¿Son cuota? Perdona, solo digo, ¿no son cuota? No, ¿a qué no? No, yo no hablo de cuotas. Yo digo que hay más mujeres que hombres. Sí. Es la primera vez que algunas de las carteras son ejercidas por mujeres. Algunas de las carteras que tradicionalmente habían sido asignadas para hombres, ¿vale? Y comparando con algunos gobiernos que tenemos a nivel europeo, realmente sí que podemos, si hacemos el porcentaje de hombres totales y tal... No muchas carteras. Estamos... ¿Qué momento es verdad? ¿Qué cartera, Julio? Por curiosidad, porque, por ejemplo, estoy pensando... Hacienda fue ya ejercida por una mujer. Defensa también lo fue Carme Chacón. Y María Dolores de Cospedal, por cierto. Igual, vicepresidencia casi. Soraya Sáenz de hemos tenido varias, está de hecho. Reservado a mujeres y no como cuota. Sanidad ha sido ejercida por mujer. Empleo... Fátima ejercida por mujer a mujer. Pero así, vamos a ver, ¿sabes cuántos ministros y ministras ha habido en la democracia reciente desde 1977? 200.
Pero si de yo- esos 200, el 95%, por decir una cifra aproximada y no me equivocaré, eran, o 90% eran hombres. Y este gobierno tiene un 65% de mujeres. Hombre, como dice él, un cambio ha habido. Es un dato. Un cambio ha habido. Yo lo único que hago, lo único que hago es dar un dato. Y un pequeño O sea, está diciendo que de 200 ministros, 180 han sido hombres y solo 20 mujeres. No creo, no, pero- porque eso es el 90%. La proporción me pues parece el 80%, brutal y creo que no es. Bueno, pues el 80%. ¿Cuál es la lección? El Que hay 80%, que- el 80%. que hay que El despreciar- gobierno de Mariano Rajoy, el anterior gobierno de Mariano Rajoy, el 80 o el 85%. Mira, te digo yo cuál es la lección. Pero La ese lección era es que hombre. mientras otros se dedican a poner Unidas Podemos y en la cúpula son varones, aquí sin cambiar nombres y sin poner cosas estúpidas, tenemos directamente muchas Y es más un mujeres que mensaje hombres. que se ha querido dar claramente. Es un mensaje muy positivo, porque yo no recuerdo a Pedro Sánchez haciendo grandes algaradas feministas y sin embargo ahí lo tienes. Claro. Y el mensaje lo tienes. Yo no hablo, pero hago. Si con el resto de cosas, con este tipo de nombramientos que hemos tenido, va a seguir por la misma línea, cuidadito tenemos, porque ya vamos desmontando algunas cosas, ni de gobiernos Frankenstein, ni de reventar Europa, ni de similares. El problema también, los ponía Requeija al comienzo, o sea, a mí me da rabia particularmente tener que hablar de esto. No, momento. Que no termina. Si están ahí las 11, porque son las mejores personas para esa cartera que ha considerado Pedro Sánchez, fantástico, como si los 17 fuesen mujeres, genial, chapó, pero siempre por culpa del feminismo y de las que defienden las cuotas, está la sombra de la sospecha de que no estén ahí por su valía y sus méritos, sino por cuota. Y eso no es por culpa de quien no es un feminista radical como yo, que yo soy feminista porque quiero la igualdad, como lo define la RAE. Pero yo, en mi equipo, que la mayoría son mujeres, te aseguro que ninguna está ahí por ser mujer. Cero. ¿Pero ha salido Pedro Sánchez a decir que están ahí por ser mujeres? Solo faltaría porque se le echan al cuello. Y habló de cuotas él antes. Sí, él desde luego, listas cremalleras, y dijo que haría como mínimo un gobierno paritario. Y si no más, y en su ejecutiva también. Se ha pasado la paridad por donde se la ha pasado. Por eso te digo. Y me parece genial. ¿Y en Madrid por qué llevan un mes, por qué llevan 7 meses sin encontrar candidato? Porque decidió que tenía que ser una mujer. Decidió que tenía que ser una mujer. Si yo no estoy criticando este gobierno por el nombramiento de mujeres, al revés. ¿Y sabes estoy así? seguro de que todas han sido nombradas no por ser mujeres. El empeño de Sánchez de querer que el candidato por Madrid sea una mujer hace que, por ejemplo, Antonio Miguel Carmona no pueda ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte del Partido Socialista. Peor para el PSOE. Peor para el PSOE, sin lugar a dudas, porque es de los más capaces. Pero por cuota, Antonio Miguel Carmona no lo va a ser. Y lo será una mujer. ¿Me dejáis decir lo de...? No, Requeijo y tú, desde luego, venga, sí. No, por pues orden de que, petición. Alejandro. Yo de verdad os digo que muchas veces a lo mejor hay que apretar el acelerador en ciertos discursos para que se consiga esta realidad. Y estoy convencido que en el pasado había mujeres absolutamente preparadas y que por el hecho de ser mujeres no llegaron al cargo. Efectivamente. Y entonces creo que el hecho de generar un caldo de cultivo en la opinión pública a favor de la igualdad hace que hoy veamos esta realidad. Y que ninguno en esta mesa tengamos duda de que esas mujeres están ahí porque se lo merecen y no porque sean mujeres. Creo que si no hubiese habido un debate en la calle, no hubiese habido una corriente generalizada, no hubiese habido también unas manifestaciones, unos partidos políticos que a veces dicen comentarios que puedan ser, pues un poco chorrada, pero que al final han conseguido un clima de opinión que han forzado una situación que antes no se daba. Y ahora tenemos esa foto y esa realidad, y yo creo que bienvenida sea. Cuando hay otra novedad, yo creo, con este gobierno, que es el escrutar como se está escrutando su pasado, tweets escritos hace 7 años en otro contexto absolutamente y descontextualizados diferente. en muchas ocasiones. Descontextualizados. Eso antes no pasaba y me parece también una novedad. Oye, probablemente sea porque antes dábamos por hecho que al gobierno llegaban los amiguetes. Porque yo voy a hablar de lo que... Es que no había Twitter. No había Twitter. Bueno, sí, ya me entiendes. Sí había tertulias políticas. Y lo que quiero decir es que yo, que por lo menos lo que más controlo por mi trabajo es el Ministerio del Interior. Me gustaría que alguien viniese a explicarme qué experiencia tenía Zoido en Interior, qué experiencia tenía Jorge Fernández Díaz en Interior, más allá de haber sido uno de los hombres de confianza de Rajoy
durante toda la vida. Bueno, y tantos otros. Hombre, había sido y tantísimos otros a los que no fuimos a explotar milímetro por milímetro su currículum previo. Entonces, bueno, es otra novedad. Bien, me parece bien que subamos el listón de la exigencia que hay que exigirle a los ministros. Ahí están los currículums de cada uno y yo creo que en ese sentido también es una novedad. En la gran mayoría. Antonio Miguel y Antonio Alonso. A ver, yo lo que creo es que se recupera la normalidad. Bueno, así es que me ha llamado político profesional, pero lo ha enderezado citando... Con un guiño y con una sonrisa, te lo he dicho. Sí, sí, no, me parece bien. Además lo ha solucionado citando a Stuart Mill y a un libro magnífico que se llama La esclavitud de la mujer, por cierto. La sujeción femenina es traducida. El libro se llama, exacto, la esclavitud, en inglés, La esclavitud de la mujer. Pero recuperamos la normalidad. Si tenemos, yo por lo menos, yo creo que tú también, es decir, el 60% de mis alumnos son mujeres. 60%, con lo cual que el 65% del gabinete sean mujeres, me parece recuperar la normalidad. Lo anormal, y he estado haciendo la cuenta para no equivocarme, porque nuestro director del programa siempre nos mete el dedo en el ojo y nos hace ser rigurosos a todos, he calculado cuántos ministros tuvo Mariano Rajoy. 18, 13 varones, 5 mujeres. 13 varones, 5 mujeres. El 68% hombres. Es decir, es anormal. Ya sé que me vais a decir, tus alumnas todavía no están en una generación que se haya integrado, la edad de los ministros todavía no es una generación menos integrada que la de mis alumnos. Bien. Bueno, pero el 68%. Eran mayoría. El 68% de hombres es una cifra abrumadoramente machista. Es decir, hay algunos factores que, como yo creo que estaba planteando Alejandro, que inciden en que la cifra sea anormal por algún motivo. Entonces, por eso yo digo, es recuperar la normalidad. Y por cierto, no ha sido forzar, como bien habéis dicho todos, con una cuota o forzar con cuotas absolutamente nada. Un momento, Antonio Miguel, perdona, es que como yo también de cabeza soy no tan rápido como tú, pero no... El 64% de este gobierno son mujeres. 68 de hombres con Rajoy y 64 con mujeres. Te lo digo porque ahora alguien te podría decir, oye, es que entonces ahora no es paritario en el sentido contrario. Bueno, porque si vamos por cuota, vamos al 50%. Bueno, y si no, vamos a mérito. Y cerramos el debate. Como en la universidad, que yo estoy seguro que tú no pones una nota a una mujer, a una alumna por ser chica. Pero me pasa una cosa muy curiosa, que me gustaría, y tenemos un prestigioso profesor delante, me gustaría que alguien me lo desvelara el motivo. ¿Por qué de media mis alumnas siempre sacan mejores notas que mis alumnos? Las mías también. No sé por qué. Pues genial, de hecho lo pregunto en clase y las respuestas de mis alumnos, a los que quiero muchísimo, es lo mejor de mi vida, son mis alumnos, y las respuestas de mis alumnos varones son peregrinas. Por la misma, porque tienen más tiempo. ¿Cómo que tienen más tiempo? Por la misma razón por la que en bachillerato las notas mejores en este momento. Vengo ahora de la despedida de curso del acto final de curso de mi hijo, los premios a mejor rendimiento académico, no el 60%, sino el 90% son mujeres. Eso tendrá que tener un motivo. Son chicas, son mujeres. Te digo otra cosa, capacidad de entrega, de esfuerzo, mucho más. Carmen Calvo te tildaría de machista. ¿Y por qué se lo pregunta usted, Antonio Miguel? ¿Por qué no da como una normalidad que las chicas saquen mejores? Hombre, no. Y yo ni me lo pregunto, Antonio Miguel. Estamos siglo XXI, si es que es normalidad. Bueno, a ver, profesor, venga, vamos a... y seguimos avanzando. Un inciso rápido. Lo que ha comentado del machismo, que es la seguridad de las mujeres, es el principal problema. No sé si es el principal, pero mueren decenas de mujeres al año. En este país. Oye, claro que sí. Y eso es una cosa que todavía... Y escúchame una cosa. Ya van más mujeres asesinadas... Un momento. Ya van más mujeres asesinadas que víctimas de ETA y nadie negará que en este país el problema de ETA ha sido... Bueno, un porcentaje ínfimamente insignificante comparado con el de Suecia o Noruega, con ser grave, y nadie se le ocurre decir en Suecia o en Noruega que el principal problema. Que a una mujer le asesinen, y más por ser mujer, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces estamos de acuerdo. Pero no vamos a hablar con lo de, lo de ETA, por favor, porque no hay un movimiento terrorista organizado de hombres para defender a nosotros los hombres que consista en matar mujeres. Esas comparaciones son muy peligrosas y muy peligrosas. Bueno, son vidas humanas, así. Sí, todas son vidas humanas. Por eso. Pero de eso a decir que a compararlo con un movimiento terrorista, por favor, un respeto a las víctimas. Vamos a ver una cosa. A todas, a las mujeres y a las Mira, yo te voy a decir una cosa.
Otra cosa no, pero yo respeto a las víctimas del terrorismo Sí, de lo ETA. sé. Y sé que has estado implicado cercanamente a la información sobre víctimas. Entonces, como creo que tengo cierta, por así decirlo, autoridad para decir lo que digo, y yo que no creo que ninguna víctima del terrorismo de ETA se sienta ofendida por lo que acabo de decir, sí que me gustaría decirte que también son familias destrozadas. Por supuesto. Y no hay ni la mitad de recursos por parte del Estado para combatir un problema que genera decenas de muertes todos los años como el que se puso con ETA. Ojalá este gobierno, este Estado, este país como nación pusiese muchos más medios para evitar la muerte, insisto, de decenas de mujeres. Es largo de hablar, pero la sociedad española es mucho menos machista. Momento. Decía Julio, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo en España con que el asesinato de una sola mujer de una sola mujer es algo que hay que acabar? Pero ahí la crítica es que el principal problema, problema de nuestro país es el que ha dicho. Y ahí yo no estoy de acuerdo con que sea el principal. ¿Que es un problema? Pero ¿según quién? ¿Según el CIS? Porque claro, es que al CIS... Según Carmen Calvo. No, por eso te digo, pero ¿cuál es el principal problema que tiene España? ¿Lo podemos discutir? ¿Cuál es el principal problema? Existe, porque es el problema de cada uno. Pero vamos a ver, para una persona que ha sido nombrada ministra de Igualdad, ¿es ajustado a lo que lo has dicho? Sí. Y luego Julio matiza. Venga, a ver. Bueno, a mí el que el 65% de este gobierno esté compuesto por mujeres me parece fantástico. Claro. Es verdad que refleja una realidad. Ojalá en las empresas también hubiese un 65% de directivas y en la universidad hubiese un 65% de catedráticas y en los despachos de abogados. Hoy precisamente comíamos con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, con José María Alonso, y poníamos de manifiesto el grave problema que existe en la abogacía española con la pérdida de talento que se produce cuando en los despachos de abogados entran la mayoría mujeres y solo, como mucho en algunos despachos, hay un porcentaje de socias del 20%, con lo cual eso significa que por el camino se ha perdido mucho talento. Me encanta que haya mujeres. Nosotros en nuestro máster, aprovecho para vender mi libro, Gonzalo, el jueves pasado nos otorgaron de nuevo el premio Forbes por segundo año consecutivo en nuestro máster. Tenemos un 75% de mujeres. En grado, en la universidad tenemos un porcentaje muy superior al 50% de mujeres. Es verdad que las mujeres están muy bien preparadas. Es verdad que las mejores notas, mis mejores alumnos son mujeres también. En las oposiciones a los cuerpos de élite de la Administración General del Estado, la mayor parte de los aprobados son mujeres. Por lo tanto, creo que la mujer en estos días está preparada para asumir puestos de responsabilidad, como viene demostrando en los últimos tiempos con toda la normalidad del mundo. Yo creo que el Gobierno ha querido dar un mensaje en ese sentido y lo ha conseguido porque estamos centrando el debate en eso, cuando yo creo que hay otras aristas también que analizar en la composición de este Gobierno y lo que va a suceder en los próximos meses en España. Pero ese es un tema importante. Me parece que hay que dar visibilidad a la mujer. Ahora, como habéis dicho ya, que el principal problema de España sea la seguridad de la mujer, pues me parece una exageración. Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta para analizar otra de las claves. Hemos analizado los ministros y las ministras, o las ministras y los ministros. Y ahora toca analizar cómo va a ser esa gestión a partir del lunes y cómo van a lidiar esas caras bonitos, esos fichajes mediáticos, galácticos, con la realidad, yendo al Congreso de los Diputados con solo 84 escaños y dependiendo de quién tiene que depender, de quién ha upado a Sánchez al poder. Publicidad y estamos de vuelta. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Bueno, ya sé que Intereconomía apuesta por las generaciones modernas. Hace poco estaba aquí David Broncano. Pero cuidado, yo estoy ahora en Intereconomía, porque hay que acordarse también de los veteranos. Aquí estoy yo. A ver dónde me he metido. Este viernes, a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con Arévalo.
gobierno puzzle con los encajes de bolillos que ha hecho para intentar contentar a unos, aplacar a muchos, a Ciudadanos en concreto, a Podemos también, con algunos gestos, pese a que Pablo Iglesias enseguida diremos qué es lo que ha dicho. Bueno, este gobierno puzzle, especial informativo el sábado a las 10 de la noche de la mano de Xavier Cajo. Vamos a ver las reacciones que ha suscitado entre los que han aupado a Sánchez al Palacio de la Moncloa, a sus socios, no de gobierno, pero sí en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, Pablo Iglesias y Bildu, me gustaría, y alguien del PDeCAT. ¿Cómo valora y cómo han reaccionado viendo algunos de los nombramientos? Escuchemos. Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a Ciudadanos y parece que ha tardado 24 horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del gobierno. A Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy. Le hemos hecho presidente nosotros. Si se vuelve a equivocar de aliados, los ciudadanos le sabrán juzgar en la medida justa. Nombrar como ministro del Interior a un juez que ha sido condenado por no investigar las torturas, que es impulsor de la vulneración de derechos humanos en el caso de los presos y sus familiares, como defensor que es de la política de dispersión, un juez que nunca ha visto pasar torturados por delante suyo y que siempre ha negado la realidad de la tortura, creemos que no es un buen comienzo en ese sentido. Nos parece un gobierno muy irregular. Hay personas con trayectorias profesionales y políticas respetables y sólidas, pero hay algunas personas que son toda una provocación para buena parte de la sociedad catalana, como el ministro de Asuntos Exteriores, y otros personajes que nos parecen de una absoluta frivolidad, que asuman responsabilidades tan importantes como la política cultural del gobierno de España. Bueno, esto es la reacción, y desde luego llama muchísimo la atención porque la pasada semana votaron a Pedro Sánchez para echar a Mariano Rajoy. Y como les decía al comienzo del programa, por primera vez el partido que no era el más votado, el partido que está a millones de votos de la primera formación, echaba la primera formación con solo 84 diputados. ¿Qué os parece la reacción? Y sobre todo, este nombramiento de Pedro Sánchez. Yo no sé si ha sido para aplacar, intentar olvidar la fotografía de la semana pasada. Y ahora con la gestión, ¿qué va a pasar? A ver. Ha faltado ahí una reacción que es, la estábamos comentando Julio y yo ahora, que es la de Otegi cuando dice Borrell en exteriores... Un momento, perdona, es que ya como me la suelta... Esto es periodismo del día a día, Requeijo. La de Otegi fue ayer y ya la dimos en el gato ayer, pero como estás aquí la vamos a recuperar, no te preocupes. Te lo agradezco. Borrell para desinfectar Cataluña y Grande Marlaska, el juez que entre otras cosas me encarceló por 2 veces a Interior. Mensaje recibido. Muchas gracias, Bea. Es que a los terroristas les encarcelan, esto sí, es su problema. No, lo que pasa es que yo ayer cuando vi ese tuit me acordé del vídeo de, y ahora me pongo serio, de Ernest Lluch, cuando decía aquello de que griten, porque mientras gritan no nos matan. Ernest Lluch fue ministro y lo mataron. Porque esta gente antes, cuando tenía capacidad, no como ahora, a los que no les gustaban, los mataban. Entonces yo celebro que ahora griten o que se quejen por Twitter. La gente de Arnaldo Otegi, quiero aclarar al espectador. Sí, Arnaldo Otegi es la gente que mataba. Sí, correcto. La gente, efectivamente. La gente de ETA y su entorno, antes cuando no les gustaban, mataban y ahora no pueden. Y entonces se quejan por Twitter y yo creo que es como mínimo un hecho de celebración. Y luego... también poner en valor el apoyo de Bildu en la moción de censura. Los votos de Bildu son absolutamente intrascendentes desde un punto de vista aritmético. No sé si me explico. En esa moción. En esa moción. Es decir, Pedro Sánchez no es presidente por Bildu. Bildu, cuando se le pregunta si apoya o no apoya, apoya. Pero si Bildu hubiese hecho el pino puente en el escaño, Pedro Sánchez seguiría siendo presidente. Por lo tanto, más allá de las presiones que pueda tener por parte del PNV, por las presiones que a su vez tenga internamente en el País Vasco, por la presión de Bildu, Pedro Sánchez al mundo de ETA no le debe nada. Ya veremos en el futuro y habrá que gobernar y habrá que tomar decisiones y habrá que ver qué se hace con el acercamiento de presos que reivindican el mundo de ETA y su entorno y que también solicita el PNV. Pero de entrada, yo hago un llamamiento a la calma en ese sentido. Yo creo que un llamamiento a la calma en general, en ese sentido y en muchos. Yo repito, yo fui de los primeros, y creo que algunos de los que estábamos aquí, que cuando vimos la moción de censura y los compañeros de viaje que se sumaban a ese bote, inicialmente pues nos asustamos, dijimos, cuidado con lo que nos puede venir. Lo que se nos plantea ahora, que también es una declaración de intenciones, es decir, yo era de los que decía, vamos a esperar a ver las políticas, cuidado. Empezar nombrando depende de qué personas, depende de qué ministerios, ya es una línea política, ya es una declaración, ya es quiero ir por una línea concreta. Por lo menos con el tema de
de Exteriores y con el tema de Interior, la línea política aquí es clarísima. Concesiones parece que no va a haber ningunas. Entonces, ¿cómo se gobierna? Que esa es la pregunta, tú que has sido diputado, Julio. Necesitando el apoyo de quien lo necesitas, porque tienes 84 diputados y una oposición brutal de 169. Es maravilloso. Haciendo estos nombramientos. Hace un rato, y de hecho sigue estando, aunque es la misma la fotografía, decíais el gobierno del marketing. Si da igual que, como decía antes Carmona, esto sea un gobierno para intentar gobernar, que esto sea un gobierno para ir a elecciones. Tú lo tienes facilísimo, pero facilísimo si los que tienes en contra te lo van a empezar a tumbar todo de cara a unas elecciones. Lo tienes facilísimo. Tú empiezas a hacer propuestas y a partir de ahí los que se retratan son los demás. En el momento en el que tienes tú la iniciativa, la oposición siempre se ha dicho que es una cosa muy fría. Pero Julia, muy fría, me parece un pero para todos. Y cuando tú tienes oposición y oposición a la oposición, como es la situación en la que estamos ahora, con gente que en la oposición va a estar pegándose los unos a los otros para ver quién es la verdadera derecha, lo tienes todavía más fácil. Y si tú al que tienes enfrente, que teóricamente es un apoyo tuyo, pero el que tienes enfrente como Podemos, cuando empieces a proponer cosas que son socialdemócratas, empieza a tumbártelas porque dice que no es lo suficientemente hondo o tal, tú puedes empezar a decir que son ellos mismos los que están intentando limitar la acción de este gobierno y que son los que no quieren que realmente haya un cambio ni una estabilidad y que no están por el interés de los 12 millones de españoles que decían que estaban, sino que están por unos intereses particulares. En realidad ahora, en la situación en la que se encuentra, estos próximos 100 días que le vienen, bien jugados, y con el jefe de gabinete que tiene, yo creo que lo va a seguir jugando bastante bien, le vienen días muy dulces. Más opiniones al respecto. Venga, la situación que tenemos para los próximos meses es la siguiente. Hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado que no son los tuyos, pero que están en el Senado. Y a los que te has comprometido a aprobar. A los que te has comprometido en la moción de censura, te has comprometido a apoyarlos. Parece ser que el Partido Popular ya ha dicho que no va a plantear mayores problemas a la hora de aprobar los presupuestos en el Senado. Por lo tanto, presupuestos ya los tienes aprobados. Eso para empezar. Por lo tanto, tienes el gobierno. Tener el gobierno significa que tienes el poder ejecutivo. Cuando tú tienes el poder ejecutivo, puedes hacer cosas sin la necesidad del legislativo, porque al legislativo tendrás que acudir, pero tienes una herramienta fundamental cuando tienes el poder ejecutivo, que son los reales decretos leyes. Tú, por real decreto ley, puedes ir haciendo determinadas cosas. Como nos demostró Zapatero. Y efectivamente, bueno, también nos lo demostró Rajoy, porque en los años de crisis se han aprobado más reales decretos leyes que leyes, y así tenemos la técnica normativa que tenemos en un abuso brutal del decreto ley. Pero se pueden hacer cosas. Y yo creo que además ha venido con vocación de ejercer el poder desde el principio. Sí. Y lo está haciendo. Y yo creo que en los próximos meses él quiere presentarse como un señor que tiene un programa de gobierno y quiere que este gobierno sea el gobierno que le prepare para ganar las próximas elecciones y convertirse en presidente del gobierno. Por lo tanto, cuando tú tienes el poder ejecutivo puedes hacer muchas cosas. Este poder ejecutivo bien utilizado puede llevarte a la Moncloa en unas elecciones. Por eso es muy importante que el Partido Popular empiece a trabajar ahora y espabile, porque la situación del Partido Popular lo tiene que ver como una oportunidad. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Envíennos los audios, lo hemos visto, vamos a volver a recuperarlo al 670-03 4543, 670-03 4543, ya lo saben, nos envíen qué les parecen los ministros, el gobierno de Sánchez, hacia dónde vamos a ir, cómo se puede gobernar este país con 84 diputados. Graban la nota de voz, nos la envían a través de WhatsApp y la publicamos al final del programa. Por cierto, me gustaría ver la reacción del PP. Ciudadanos, me sorprende mucho, mutis por el forro, y perdón por la expresión, ante el gobierno de Sánchez. Increíble, increíble. Y luego el PP, atención, Hernando, exige debate sobre el Estado de la Nación para finales de junio. Y dice que es un gobierno del marketing. Y García Albiol dice que es casi un gobierno de supervivientes del programa de televisión. Vean. Es un gobierno que está muy capacitado, al parecer, para ir a los medios de comunicación, alguno de sus ministros para decir que no sabe lo que va a hacer, pero que sin embargo no está capacitado, al parecer, según el propio presidente de gobierno, según su grupo y según algunos grupos que son los que le apoyan y le han apoyado en esta moción de censura,
para dar explicaciones aquí. Quiero anunciarles, por lo tanto, que nosotros lo que hemos pedido es la comparecencia inmediata de todos y cada uno de los miembros del Gobierno en el Parlamento a través de las comisiones. Què li sembla el gabinet de Pedro Sánchez? Ahir el vam conèixer sencer i a les 10, d'aquí una hora, prendran possessió a la Zarzuela. A mi em sembla que és un gabinet per fer un programa tipus Salvados o La Isla, de que se'n van a la illa i conviuen famosos, que són famosos, i conviuen personatges de diferents perfils polítics. Esta es la reacción del PP, que ahora hablaremos del debate interno en el que está sometido y ese congreso que es muy interesante para gran parte de la formación. Sigue siendo el partido más votado, y no hace muchos años, hace menos de 2 años. No se han cumplido ni 2 años en las que ganó las elecciones generales y ya no está en el poder. Antonio Miguel. Pedro Sánchez, en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, dijo que iba a ser un gobierno socialista. Iba a ser un gobierno socialista, no era una declaración ideológica, ni siquiera programática, que probablemente también, sino una declaración de los recursos humanos que iba a ponerse a disposición del gobierno de la nación y la soledad de ese gobierno socialista que tiene que hacer política. Yo me honro de que el representante del PDeCAT no le haya gustado José Borrell, con el que comparto no solamente la posición territorial, sino que comparto muchas cosas y no solamente las cuestiones ideológicas. Me honro porque José Borrell tiene una posición idónea para el problema de la unidad territorial de nuestro país. Y me honro en la declaración de la representante de Bildu, porque no es un gobierno que tenga nada que ver con Bildu. No coincidimos con ella nada más que el sol sale por la mañana. Y lo que habéis puesto de Arnaldo Otegi, pues efectivamente, en el año 2006 fue condenado por incitar a la violencia 100 veces y salió con una fianza de 250.000 euros y luego fue condenado por enaltecimiento del terrorismo e ingresado en prisión. Y eso no tiene culpa ni Fernando Grande Marlaska, tiene culpa la ley. El primer culpable es él. Tiene culpa él. Entonces, pero el matiz político no es analizar cada uno de los movimientos de cada uno de los que podemos elevar la categoría. Si al líder de una parte de Podemos, que se llama Pablo Iglesias, no le gusta este gobierno, pues hombre, yo pediría tanto a las... por cierto, un signo de decadencia es hacer gracietas sin gracia. Es un signo de decadencia. ¿Por quién lo dice? Pues lo digo por Fernando, imagino, lo dice, ¿no? No, lo digo por los 2 representantes del Partido Popular que habéis puesto aquí. Albiol, sobre todo Albiol, ¿no? Albiol especialmente, ¿no? Que es una gracieta, pues hombre, deja que este gobierno gobierne al menos los míticos 100 primeros días para ver y valorar qué acción ha tenido. Y desde luego, el análisis político que creo que yo puedo hacer y poner encima de la mesa, o por lo menos en forma de pregunta, es que efectivamente tenemos difícil gobernar, muy difícil gobernar. Tenemos que gobernar en el Parlamento de la Nación, llevando los proyectos de ley, si hay proyectos de ley, al Parlamento de la Nación, haciendo muchos equilibrios. Y el primero de ellos, o el más importante de ellos, es el principal instrumento político que tiene un gobierno, que sí tiene que ser aprobado por el Parlamento, es el presupuesto. Y entonces lo que estamos es centrándonos en el presupuesto actual, que es, entre comillas, lo de menos. Lo importante es que dentro de un mes o 2 meses, María Jesús Montero tiene que elaborar los presupuestos generales del Estado. Pero si no hace falta, ¿los pueden prorrogarlos este año? No, si hace falta. No. Tienes que presentarlos. No, presentarlos sí, pero que puedes prorrogar. No tienes que decir que Montero esté en el sofá, pero que si no se aprueban, se pueden prorrogar. Ya te digo yo que vamos a presentar, que los funcionarios van a empezar a elaborar unos presupuestos generales del Estado inducidos por la opinión y las propuestas de cada uno de los ministros. Porque un gobierno de la nación, eso marca una línea ideológica. Un gobierno de la nación, siempre, como decía el clásico, es siempre un gobierno de coalición. Yo quería muy brevemente... Déjame tener. El gobierno de la nación es siempre un gobierno de coalición entre el ministro de Hacienda y el resto de ministros. Entonces, no recuerdo quién decía esto, pero creo que era un clásico de la política española. Entonces, por ejemplo. Entonces, pero es verdad. Me parece una frase muy acertada, cuidado. Pero es verdad. Es decir, y nosotros, ¿cuál es el principal instrumento político de un gobierno? El presupuesto general del Estado. Quizás sea excesivo decir que lo que no son cuentas son cuentos, pero desde luego el presupuesto es la base fundamental de una gestión. Contesta y eso se va a hacer Requeijo, que me pedían la palabra. Sí, solo 2 matices muy... Grande Marlaska, que recordemos que fue aquel cuyo voto de calidad como presidente de lo penal de la audiencia
provocó la salida masiva de asesinos y violadores en España. Después de Estrasburgo. No, Estrasburgo decidió sobre un caso de una asesina. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo soy un admirador grande de Marlaska. Quiero decir que ni la política penitenciaria del PP ni otras es muy distinta a la del PSOE que ha gobernado que ha nombrado este gobierno. Recordémoslo, ni una sola ley de las llamadas, permitidme que lo diga, de las leyes ideológicas de Zapatero, ni una sola ley ha sido modificada con un Partido Popular que ha tenido mayoría absoluta durante una legislatura y mayoría durante otra. O sea, que como las cosas en sus justos términos, a lo mejor el acercamiento de presos o determinadas cosas es algo que no habría hecho de una manera distinta el Partido Popular, y en este sentido este gobierno es muy establishment, completamente establishment. ¿Requeijo? Sí, no, vamos a ver, yo si me aceptáis el símil, a mí me da la sensación de que el Partido Socialista era un coche destartalado que iba por una carretera secundaria y que de la noche a la mañana se ha puesto en la autovía principal conduciendo un autobús, y que al mismo tiempo el Partido Popular pues está en el taller, y resulta que esa carretera por la que circula este autobús se ha ensanchado. Es decir, ahora hay espacio a la derecha y hay espacio a la izquierda, y resulta que ese autobús está cogiendo mucho más espacio del que tenía antes. Y desde ese punto de vista, yo no creo que haya que fiar el futuro de este gobierno a tan largo plazo como la posibilidad de presentar unos presupuestos. Yo creo que se lo va a empezar a jugar en muy poco tiempo. Vamos a poner algunos ejemplos. Es decir, la reforma laboral, por ejemplo. El Partido Socialista ya está diciendo que la va, cuanto menos, a revisar. Veremos. Hoy mismo. Hoy mismo lo ha dicho, ¿no? Bueno, pues ya veremos si el PNV y el PDeCAT, que son dos partidos, recordemos a la gente, de derechas, están de acuerdo con esa reforma. Ya veremos qué pasa cuando este gobierno tenga que mandarle a la Unión Europea el techo de gasto, y veremos si Podemos le parece bien, al Partido Popular ya sabemos que no le va a parecer bien, a Ciudadanos me atrevería a decir que tampoco, y ahí tengamos otro lío, porque aritméticamente no salen las cuentas. Al fin y al cabo, yo creo que estos movimientos durarán o se producirán o se provocarán en función de las encuestas, que es lo único que nos ha traído aquí. Ayer Bueno. hay una cuestión. Venga, brevemente, Julio, que quiere hablar del PP, por favor. Ayer mismo, después de los nombramientos, estaba en Radio Nacional Echenique. ¿Existe todavía? Le tocaba, le tocaba y estaba allí. Ciudadanos. El ex de Ciudadanos, que ahora critica a Ciudadanos, hablando de que en un momento dado, para conseguir la subida de las pensiones, había que vaciar el fondo de contingencia. Tal cual. Esas son las ideas de los socios que en un momento dado pueden llegar a intentar forzar unos presupuestos o pueden llegar a intentar forzar una mano. Que si dejamos el fondo de contingencia completamente a cero, oye, y no pasa absolutamente nada. No pasa nada, quiero decir, dejamos a un país sin fondo de reserva, sin poder actuar en caso de que tenga cualquier problema, y no hay ningún Premio problema. Nobel de Economía. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar del PP. Venga, por ejemplo, hoy la carrera, ahora la vamos a ver, pero me gustaría que viesen ustedes Soraya Sáenz de Santamaría en el traspaso de carteras. Fíjense la cara que ponía cuando Meritxell Batet estaba hablando, se estaba dirigiendo a los asistentes, las cámaras de televisión, y fíjense la cara de sorpresa. Fíjense en Soraya, está detrás de la nueva ministra de Administraciones Públicas, a la derecha. Vean. Luchar, dialogar y consensuar. Esas son las bases de la nueva política del siglo XXI. Y si eso es imprescindible para enfrentar cualquier empresa política, creo que especialmente tiene que guiar la actuación al frente de este ministerio. Hablar, sentar y dialogar. Está bien que lo diga ella, la de la operación diálogo. No, por eso. Y cuando lo estaba diciendo, hablar, sentar y dialogar, ponía esa cara. Ella fue la encargada por Mariano Rajoy de intentar aplacar, apagar el fuego y del dialogar. separatismo y dialogar. Y fíjense cómo le ha salido. Bueno, la carrera, ¿cómo está? Hoy, el fuego amigo en el PP contra Núñez Feijóo ya se ha activado. Qué grande. Con un medio de comunicación a la cabeza, por cierto, que ya están sacando la famosa fotografía, ¿se acuerdan del narco dorado que estaban, creo que era en un velero, no sé dónde estaban? Ya la están sacando, incluso preguntándose si está legitimado Feijóo para dar este paso y presidir el Partido Popular y ser candidato a la presidencia del gobierno. La izquierda ya ha empezado porque le ven fuerte, potente, con mayorías absolutas en Galicia, su nombre preparado y solvente. Pero por otra parte, Feijóo es autor, y habrá que preguntarle por ello, de frases como que Galicia es una nación sin Estado. Y eso
¿Va a colar dentro del Partido Popular a nivel nacional? Lo vemos. Alberto Núñez Feijóo es el dirigente con más opciones de suceder a Mariano Rajoy como nuevo líder del PP. Lleva siendo el sustituto deseado por muchos desde hace años, pero eso también significa que no se lo van a poner nada fácil. Al menos si llegase a la cabeza del partido debería aclarar alguna polémica. Esta, la más reciente. La verdade é que me parecía que a señora Pontón estaba moi necesitada e dicen que non se parecerá a vostede, pero evidentemente que vostede aínda está máis, señor Villares. Señora Pontón, retiro o que acabo de decir. 6 de junio, sesión plenaria de Galicia, donde el de momento presidente de la Xunta provoca el revuelo entre las diputadas de la oposición con su comentario. Y seguimos con más polémicas. Habló de naciones al estilo de Pedro Sánchez. Creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin Estado. Pero por si algo también es criticado el presidente de la Xunta es por su abusivo, podríamos decir, uso del gallego. En redes sociales algunos se quejan. Dicen, Rajoy defiende el uso del castellano en Cataluña, pero Feijóo nos impone el gallego en Galicia. Ha arrinconado en Galicia el castellano en favor del gallego. Pero la izquierda, con ese miedo de que el PP pueda ganar con Feijóo a la cabeza, ya ha empezado su campaña con las famosas fotos. ¿Núñez Feijóo puede superar la foto que todos tenemos ya en el imaginario con Marcial Dorado, con un narco? Tampoco le hace un gran favor a Feijóo porque no solo son estas imágenes, son años de amistad y viajes entre un cargo público y un capo del contrabando. Hablamos de Marcial Dorado, un histórico de los clanes de Arousa que hoy cumple condena por narcotráfico. Entonces Feijóo era número 2 de Sanidad en Galicia durante aquellos viajes y a Dorado ya le habían detenido en la operación Nécora. Núñez Feijóo es uno de los candidatos mejor preparados, mejor valorados y más queridos por los afiliados, pero ¿está preparado? ¿Podrá lidiar con tanta polémica? ¿Saldrá airoso? Polémicas algunas que ya aclaró, como todo lo del narco, pero que ahora ya han visto que los medios de comunicación de izquierda vuelven a sacar la artillería para acabar contra él, entre otras cosas, porque desde luego en la parrilla de salida es el mejor preparado a día de hoy. No sabemos si para la regeneración necesaria en el PP es el adecuado o no para esa regeneración. Por cierto, Margallo ayer, ojo a lo que se anunciaba aquí en El Gato, ¿quién podría ser la número 2, probablemente impuesta, de Núñez Feijóo? Creo que va a buscar una alianza con otro candidato, pero eso es otro... ¿Otro candidato nos puede decir qué candidato es? No, es decir, en Ciudadanos, que tienen una magnífica información... No lo estoy diciendo en broma. Yo creo que ella sabe que no tiene capacidad para poder ganar unas primarias en su partido y lo que quiere es sobrevivir y esperar su momento. Y la mejor forma es aliarse con Feijóo. Soraya Sáenz de Santa... Bueno, ya, aquí el trabalenguas de la noche. Soraya Sáenz de Santa María podría ser, según dijo ayer Jordi Cañas y el ministro Margallo, la número 2, y eso sí que sería demoledor para el PP o su candidatura, ya veremos. ¿Qué os parece la carrera por la sucesión de Mariano Rajoy? O sea, perdón, yo es que ardo, en este momento ardo. O sea, Soraya Sáenz de Santa María, que ha financiado y ayudado a grupos extremistas como Podemos, que ha jugado a negociar con golpistas por debajo, que ha jugado a todo lo sucio, claro, y ahora se pone... ¿Soraya Sáenz de Santa María ha apoyado a Podemos? Soraya Sáenz de Santa María ha jugado la carta de Podemos y un amigo de Soraya me decía... si está en modo irónico, que hay veces que la ironía, Antonio Miguel, sobre todo si no se te ve en la tele, con esa sonrisita... que impostas bien, sí, es verdad que en sus ratos libres es actor. Pero dicho esto, es decir, que el Partido Popular no solo mantenga como portavoz a Antonio Hernando y tantos portavoces... Rafael Hernando y tantos portavoces que han tenido como norma molestar al votante del PP, que es un votante santo, porque ha sido insultado y ninguneado por sus propios dirigentes. Y que ahora, claro, Soraya Sáenz de Santa... Vamos a ver, Núñez Feijóo, y termino con esto, engarzo con lo de Núñez Feijóo, en el fondo, que yo creo que no es un buen candidato, pero sí representa la única posible o aparente unidad del Partido Popular, es decir, alguien, digamos, que no genera tanto rechazo. Ahora, Soraya Sáenz de Santa María, ¿a cargo de qué o a cuenta de qué va a ser segunda de Núñez Feijóo? ¿A cuenta de no sacarle un dossier?
a cuenta de no sacarle un dossier, porque vamos a dejarnos de tonterías, o sea, se ha instalado el régimen del terror en los últimos años en el entorno del Partido Popular. Pero si ya no manda, ya no tiene poder, ya no tiene poder. Bueno, el que ha tenido tiene, y si no pregúntenselo a don José Bono. Pero que hay que contar alguna anécdota sobre el acceso. Cuenta. Es que se pueden contar en privado, pero sobre los mecanismos. No hurtes a nuestros espectadores de esta información. De acuerdo, no puedo darte sobre los mecanismos de José Bono para tener acceso directo e inmediato a determinadas informaciones del CNI y que algún dirigente del CNI le decía que era técnicamente imposible, con lo cual le echó. Y el siguiente le dijo que por supuesto que sí era posible. Bueno, pero eso no es así. Sí, es así. Pero dicho esto, que Soraya Sáenz de Santa María, que es una de las personas que más ha contribuido a destrozar el Partido Popular. Vaya, ella o cualquiera de estos, de segunda de Núñez Feijóo, bueno, yo ni me alegro ni lo siento, pero asistiré al entierro del Partido Popular si eso sucede, o al entierro del Partido Popular o al entierro del Partido Popular como opción de poder liberal o conservadora, porque es una vergüenza que Soraya Sáenz de Santa María siga ahí aspirando a nada. Pues ahí sigue y aspira a todo. A todo, ¿eh? No descartemos tampoco que Margallo, dado la poca simpatía que le tiene a la ex vicepresidenta ya, lo haya dicho a modo preventivo. O sea, a modo de globo sonda disuasorio, no vaya a ser. O sea, te quiero decir que no descartemos. Lo posible, incluido. Por eso te digo que no descartemos que Margallo no toque de oídas y lo haya dicho pues por si acaso, ¿no? Poniéndose en el peor de los escenarios para él. Yo intuyo que movimientos habrá y estará habiendo muchos en el Partido Popular, evidentemente, pero es que no se me ocurre otro candidato. A mí me da la sensación de que el Partido Popular no tiene mucho banquillo ahora mismo. O a lo mejor, ¿y por qué no uno desconocido? Pues un trigo limpio, uno bien preparado. Pues vamos a ver, Pedro Sánchez no lo conocía ni, iba a decir una expresión muy castiza, que no la voy a decir, pero no lo conocía nadie. Y ahora es presidente del gobierno y no ha tardado mucho. Y todo lo que ha tenido que pasar. Bueno, ha tardado se ha presentado a varias elecciones, ha tenido que salir. 2014. Y en menos de 4 años, habiéndole dado una patada en el trasero en su partido, presidente del gobierno. Pero es que no tenemos elecciones. Pero es que no tenemos elecciones en 4 años. Es que posiblemente podamos tener elecciones el año que viene. Es que tú, como Partido Popular, tampoco te puedes jugar ahora mismo la carta de un partido a una persona desconocida. No estás en la época en la de poner una escoba o un mocho y que te votaran a quien fuera en el Partido Popular, que eso se llegó a decir en un momento dado. Que no bajaba de los 10 millones de votos ni para atrás. Y que daba igual. Es decir, en Valencia lo decían. En Valencia decían, con toda la situación que tenemos ahora mismo de corrupción, con todo lo que tenemos, pones ahora mismo una fregona, la pones en el cartel electoral y la votan, porque la marca era el Partido Popular. Pero es que la marca del Partido Popular, durante todos estos años, por no controlar un propio relato bien armado, ha sido pasada por el lodo. Está completamente depauperada. Tú no puedes jugártela a un candidato desconocido solo con la marca del Partido Popular porque no lo recuperas. A nivel de comunicación es un destrozo. Necesitas tirar de una cara. Y el problema que tienes con las caras, muy vinculadas ahora mismo a depende de qué candidatos, a depende de qué sectores, es que con que te salga Margallo torpeteándotela por un lado, se puede cargar una candidatura. Yo creo que el problema del Partido Popular en este momento, más que de personas, es un problema de proyecto. Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es saber qué proyecto político quiere seguir adelante. Sí, ¿a qué juega? Porque lo que se ha producido en los últimos años es una desvirtuación del proyecto político del Partido Popular. ¿Alguien me sabe decir cuál es el proyecto político del Partido Popular en el que mucha culpa tiene? Y suscribo todo lo que acaba de decir Asís con respecto a Soraya Sáenz de Santa María, que por otra parte era el alter ego de Rajoy. Sí. Rajoy le ha utilizado a Soraya, que era su vicepresidenta política, para dedicarse solo a la economía. Solo la economía era importante y, como se ha visto, la política también es importante. Y hay que hacer política aparte de hacer economía. Por lo tanto, primero vamos a definir el proyecto del Partido Popular y luego vamos a ver cuáles son las personas que encajan en ese proyecto político. A mí, Pero con un congreso en ciernes está difícil. A mí, Alberto Núñez Feijóo me parece un político que ha ganado elecciones en Galicia con mayoría absoluta y probablemente sea el político que en este momento tenga mayor experiencia y aúne los mayores apoyos dentro del partido. Es verdad que Soraya sabe perfectamente que no maneja el partido.
Ella manejaba el gobierno, pero no manejaba el partido. Y probablemente ella esté buscando un acomodo, porque hay que recordar que debe ser duro pasar de ser vicepresidenta del gobierno con el poder político que ha acumulado en los últimos años a ser diputada rasa. Por lo tanto, los movimientos los vamos a ver en los próximos meses y vamos a ver qué pasa. Es una oportunidad histórica para que el Partido Popular pueda hacer un análisis de qué es lo que quiere hacer y cómo y a dónde quiere llegar. ¿Que quiere llegar con Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pero antes de las personas vamos a poner el proyecto, porque aquí en este país somos muy de personas. Y detrás de esas personas tiene que haber un proyecto político. Díganos ustedes cuál es el proyecto político y cuál es... ¿Dónde quieren? ¿Tienen una idea de España? ¿Tienen media idea de España? Porque eso es lo que nos ha visto en los últimos tiempos. Antonio Miguel. Bueno, disculpas por mi ironía, que gracias al director del programa me la aclara siempre. Estaba en modo irónico. No te ha metido el dedo en el ojo. A veces nos corrige siempre acertadamente. Cuando decías lo de Soraya Sáenz de Santa María, yo creo que la derecha, y yo evidentemente soy sospechoso... Soraya no es ni de derechas ni de izquierdas. Soraya fue a buscar trabajo en el PP, eso lo sabes tú. Bueno, como podía haberlo buscado en el PSOE o lo que sea. Lo que sí sé es que la política es generalmente un sumatorio de egos. Hay mucho ego en la política, pero en la derecha el ego es denominador común casi. Es decir, es brutal los egos que hay. Muchos de los que habéis citado tienen un ego como una catedral. Y luego, no creo que sea patrimonio de la derecha. No es patrimonio de la derecha. El ego no, desde luego. He dicho que en política hay muchos egos, pero en la derecha bate todos los récords. No, pero el problema no es que tengan más ego que la izquierda, sino que esta derecha, quiero decir, el Partido Popular... Sufre lo que los griegos llamaban asomatognosia, que significa el desconocimiento de la posición que uno ocupa en el universo. Muchos quieren ser líderes del Partido Popular y, como muy bien estáis diciendo, lo primero es aclarar las ideas. El Partido Popular, y lo digo casi con mucho respeto, tratando de no herir ninguna sensibilidad y de amigos míos diputados del Partido Popular y algunos con los que he hablado esta mañana, es un sumatorio, como he dicho antes, no solo de egos, sino de tendencias. Están liberales, conservadores. Bueno, dices, me niegas así porque tú eres un liberal. No, yo no soy odejo, ya me sino decía que un diputado, los echaron. Es que el presidente dijo los liberales... Un diputado laborista británico me preguntó ¿por qué los conservadores españoles se llaman liberales? No le supe responder. No, pero si es que los echaron expresamente. Bueno, pero se autoproclaman como liberales. ¿Qué va? Se autoproclaman como liberales, Montoro se autoproclaman como liberales. ¿Qué va? Montoro se autoproclama como socialdemócrata. No, eso lo dices tú. Montoro es como tú. Bueno, tú eres mejor que Montoro, por supuesto, pero... Es como Montero. No, defiéndase menos, pero a lo mejor lo hubiese hecho mejor. Independientemente de eso. No sería nada están difícil. Demócratas cristianos, socialliberales, conservadores. Unos que opinan son más, como Feijóo, creen más en el Estado autonómico, como habéis sacado. Otros que creen más en el centralismo democrático. Es el pasado, no creen en nada. ¿Sabes cómo se soluciona esto? ¿Sabes cómo se soluciona esto? Y yo no soy quien para recomendar nada a nadie, y menos al Partido Popular, en este caso, que le deseo lo mejor en la vida personal, pero no en la política. Esto se soluciona con unas primarias. No os equivoquéis. Esto se soluciona con unas primarias. Y te puedo garantizar que Feijóo... Las va a ver. Te puedo garantizar que Feijóo tendrá que estar en el orden del día del Congreso Extraordinario, y tendrán que ser previas al Congreso Extraordinario. Dices que las va a haber... Dices que las va a haber, pero las tiene que haber. En el Congreso de febrero del 17 se cambiaron los estatutos y este Congreso va a ser una primera vuelta que va a haber una criba de 2 candidatos por primarias. Y a segunda vuelta pasan esos 2 candidatos ya con votos de los delegados. ¿Vale? Vale. Es un ni para ti ni para mí. Antonio, eso es como estar... Perdón, permitidme una cosa. Eso es como estar en medio embarazada. Sí, pero que no estamos hablando de candidatos, Antonio. Aquí se tiene que presentar, y yo creo que Feijóo, y esto no es una opinión, es información, Feijóo lo verbaliza en su entorno privado y personal, que necesita primarias para poder tener y avalar su candidatura y, en este caso, presentarse ante la opinión pública como un líder apoyado por los militantes del Partido Popular. No quieren volver a repetir el dedazo. Pero Antonio, solo un matiz, Antonio, es que me parece interesante porque sois vosotros los que estáis fijando algo que a mí me parece importante, sentar. Es que el problema es que el Partido Popular, no es el único, pero el Partido Popular se ha caracterizado en los últimos al menos 7 años por eliminar
las ideas y la ideología de su debate político, por despreciarla. Entonces yo creo que lo que hace falta al Partido Popular ahora no es fundamentalmente lo que tú dices, lo que hace falta es un debate de ideas a cambio de a cuenta de unas primarias, de acuerdo, pero lo que hace falta es definir cuál es el proyecto político del Partido Popular, porque han decidido desde hace algunos años que no importaba el proyecto político, que no existía, y con el nombramiento de un gobierno con 7 personas brillantes, yo creo que 7, pero bueno, vamos a dejar el resto, el Partido Socialista de un plumazo ha barrido esa idea de que la derecha era mejor que la izquierda porque tenía personas más competentes. Entonces ahora el Partido Popular ya no tiene ni ideas ni esa imagen de eficiencia mayor que la tiene un problema, tiene un congreso ya, para decidir personas ya. Es que tiene que ponerse a trabajar ya. Claro. Pero no tiene tiempo. Es que no tiene llega. Para trasladar las ideas lo tiene difícil. Un congreso puede servir para 3 cosas. Como conferencias de organización para saber cómo organizarse, que suele ser generalmente una pérdida de tiempo, pero otras veces no. 2, un debate de ideas que va para largo, y esto es urgente. Y 3, un debate de liderazgos. Y 4, un ring para pegarse navajazos. Yo creo que es tradición, además. Es decir, yo creo que se tendrían que juntar las 2 cosas. Es decir, de las 3, 2, que es el debate, incluso la tercera, la organización, el debate sobre el liderazgo y el debate de ideas. Y es porque abrir una asamblea general sobre el debate de ideas de qué es la derecha, yo creo que la derecha en este país ha cumplido una misión muy buena, y lo digo desde la izquierda, muy buena. Por ejemplo, ha aglutinado en su seno a una parte de la ultraderecha y por lo tanto ha evitado que aparecieran grupos de ultraderecha en este país. ¿Eso es lo que le reconoces a la derecha en este país? Es un debate interesante, pero me gustaría también, hoy se habla mucho de un vídeo que han publicado varios medios de comunicación, se han filtrado unas imágenes, unos vídeos del interior de la cárcel en la que están algunos de los presos que vienen del golpe de Estado, de lo que ocurrió en Cataluña el pasado mes de octubre y durante muchísimo tiempo antes. Es todo aquel delito de toda aquella conspiración para separar ilegalmente a Cataluña de España y que por ello, por haber delinquido, por haberse saltado la ley y la Constitución, está en la cárcel, por nada más. Y se han publicado unos vídeos, decía antes el profesor Alonso, que no es casual que en estos días se hayan publicado, que la verdad es que ver a personas que están cumpliendo una pena en la cárcel, eso desde luego hay algunos que a lo mejor les puede ablandar, a otros no. Vamos a verlo porque desde luego la polémica está servida y sobre todo, ¿quién ha grabado esto? ¿Quién la ha filtrado? El separatismo dice que está indignado, pero por algunas de las tomas que van a ver parece ser que no era una cámara oculta, que muchos de los presos como Junqueras, Forn, eran conscientes que de alguna manera le estaban grabando. Vean y saquen sus propias conclusiones. Primeras imágenes de los exconsellers en la prisión de Estremera. Unos vídeos que están siendo investigados por instituciones penitenciarias ya que violan la normativa interna. En ellos se puede observar a Oriol Junqueras, a Joaquín Forn y a Raúl Romeva en una falsa cámara oculta. Es evidente que los protagonistas saben que les graban. Incluso miran a la cámara e inician las acciones cuando ven que el piloto está en rojo. Una baza más de la propaganda del separatismo, aunque los representantes independentistas han mostrado hoy su más profunda indignación. Pero gracias a estas filtraciones hemos podido comprobar cómo viven. Así son sus celdas, 12 metros cuadrados en las que tienen hasta televisión y espacio para redactar sus cartas. Es más, tal y como observamos, solo 2 celdas separan a Junqueras y a Forn. Partido de tenis en el patio del centro penitenciario, largas tardes de ping-pong e incluso conversaciones en las que ya introducen el lenguaje de la cárcel. ¿Quieres una silla de mi chabro? Qué amable, Fabio. Eso... ¿Qué necesitas, Fabio? De hecho, antes la he traído. Junqueras incluso imparte charlas de filosofía ante la atenta mirada de Raúl Romeva. Otros, como Forn, aprovechan su tiempo libre para escribir sus memorias en la biblioteca, un libro que dicen que verá la luz en octubre. Pero otros, como Junqueras, aprovechan las tardes para hacer las tareas e incluso para ganarse el trato de favor, supuestamente, de quien le está grabando. ¿Te acuerdas que habían algunos elementos por ahí? Sí. De acuerdo.
Bueno, se preguntaba Julio cuál es el objetivo de este vídeo, Claro. qué es lo que buscaba. Ahora lo respondemos. Pero Requeijo, como experto en asuntos interior, ¿cómo es posible o qué sabes de esta filtración? ¿Quién lo ha podido grabar? ¿Cómo se introduce una cámara oculta en una cárcel si no es con la connivencia del director? Bueno, no lo sé, cuéntanos, o de algún funcionario. No, ¿Cómo pues es posible? vamos a ver, yo por lo que conozco. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, que es Ángel Yuste, es una persona absolutamente hermética, y no lo digo como virtud, ni mucho menos, ¿eh? No, yo creo que instituciones penitenciarias, como muchas otras instituciones, deberían abrirse más, y él es una persona excesivamente hermética, y cuando ve a un periodista le da absoluta alergia. No digo, por supuesto, que tengan que salir imágenes de estas. Por lo tanto, no creo que haya ningún tipo de connivencia por parte del Ministerio del Interior o de prisiones en que este vídeo salga. Yo creo que esto es pericia, y ahora me vais a decir que no y tal y cual, pero yo creo que es pericia de un periodista que ha conseguido que un preso se la juegue para grabar a otros presos y que eso tenga un interés periodístico. Y a la vista está que lo estamos comentando. No creo que haya una conspiración. Que luego salgan beneficiados o no, hay que recordar que esta gente está en un módulo de respeto. Es decir, todo lo que no sea, pues yo creo que liándose a puñetazos en el patio de la cárcel, pues oye, es que hacen vida normal. No sé qué imagen hay de blanqueamiento, es que es algo que se llama la madre en celda 211, que no les veo mucho en ese rol, pues todo es un módulo de Cuando ves estas imágenes, ¿qué te produce? Pues te produce ternura, dice, uy, pues pobrecitos. a mí no. Pobrecitos que están aquí. ¿A mí por qué me tiene que parecer ternura lo que están haciendo pues en la son cárcel? unos señores que están ahí, pobrecitos, mira, tiene que estar barriendo. Yo te voy a decir una cosa, seguramente después de ver estas imágenes hay mucha gente que haya pensado, oye, pues en la cárcel tampoco están tan mal como dicen. Efectivamente. No, es decir, el objetivo que era dar pena, ver, porque da pena que un señor se ocupe de tener que barrer su celda. Da pena que uno vaya a la biblioteca a tener que escribir sus memorias. Da pena que escriban. No, pero o lo que quiere escribir. Da pena que jueguen al tenis. Pero y luego, ¿qué otra cosa? ¿Qué pasa? ¿Que lo persiguen? ¿Que es una especie de cosa para que adelgace? ¿O de qué va esto? Se trata de blanquear, se trata de dar una imagen. No, se trata de dar una imagen. ¿Pero de qué imagen? Quiero decir, que nos han vendido. Pero vamos a ver. Pero si están los secesionistas en Cataluña rasgándose las vestiduras, arrancándose la ropa, diciendo que qué mal, pobrecitos, separados de cualquier tipo de sociedad, de cualquier vida en común, de cualquier cosa buena que puedan tener, y de que están pasando verdaderas penurias, y aquí te los ves sentaditos de tertulia y hablando entre ellos como pudieran estar en un piso compartido. ¿Dónde está? No, hombre, no, por favor. No ven a su familia, no ven a su mujer, pero que quiero decirte que, oye, que quien la hace la paga, pero ¿dónde está el blanqueo? El blanqueo ¿Dónde está el blanqueo? El blanqueo está el poner a una persona normal, sin recordar o sin poner las imágenes de una salvaje represión que ha liderado en contra de la mitad de la población catalana, que eso es Junqueras y eso es Puigdemont, y ponerle como una persona normal, que donde debería estar no es en la cárcel, sino en su casa con su familia. Pues yo creo que más de un secesionista se va a replantear algunas cosas después de ver este vídeo. Es el recordatorio constante de que están ahí privados de libertad. Esto si lo unes con que el otro día en la Plaza de la Generalitat ponen la estelada, la bandera independentista. Es decir, es el recordatorio constante de aludir a un problema y decirle a este presidente del gobierno que acaba de llegar, marcarle el camino y decir, cuidado que esto hay que arreglarlo, y cuanto antes. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Ahora, también me gustaría dejar claro una cosa. Si les molesta este vídeo, que no sé si les ha molestado o no, lo tienen yo creo que relativamente fácil, porque sabrán quién es la persona que en las imágenes le otorga a Forn la revista y quién es la persona que estuvo con él cuando en ese momento estaba barriendo, como para que vayan a la dirección de la cárcel y digan, oiga, este caballero el otro día iba con una grabadora o iba con un móvil dentro del centro penitenciario, y por tanto exigimos que, dado que se ha abusado de nuestra intimidad, pues se tomen cartas en el asunto. Antonio Miguel, Instituciones Penitenciarias ya lo está investigando, por cierto. Bien. Es que estamos seguros que Forn y Junqueras no son conscientes de esta filtración. No está. Por eso lo digo, por eso lo digo. No. Yo no estoy seguro, Antonio Miguel, contestando, porque hay veces que miran a la cámara y se le nota que miran. Yo creo que, precisamente por lo que está diciendo Alejandro, que es evidente, si haces un ejercicio de memoria cuando te han grabado, que uno está escribiendo en un sitio, en una pequeña mesa, que es evidente que reconoces a quien te ha grabado. Ellos tienen tele, además, o sea, ellos están viendo esto. Y ellos delatan, y eso les delata
el hecho de que pueden ser absolutamente conscientes de esa grabación. Sí, Y si son conscientes de esa grabación, tienen confianza con el que le han grabado. Y si tienen confianza con el que le han grabado, y estoy en modo hipótesis, pueden ser también conscientes de la filtración. Una filtración que puede ser interesada, entre otras razones, para volver a ponerse en primera plana de la opinión pública y no caer en el olvido, como ha caído en el olvido bastante Junqueras y Forn en los últimos meses o semanas. Bueno, enseguida seguimos analizando y escuchamos lo que decía, algunas de las reacciones, cómo les ha sentado dentro del separatismo francamente mal estas imágenes. Pero antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos la manera que tenemos clara, directa, efectiva y eficiente de ahorrar en la factura que todos los meses tenemos que pagar de la luz, de la electricidad, del gas. Adelante. Buenas noches de nuevo. ¿Su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? Pues no se preocupe, por fin hay una compañía que sí le entiende. Aldro le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis en Aldro Energía con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más y llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, quedan 2 minutos para medianoche. Disculpen las... ¿Qué cosa es el que, Carmona? Nuestro director y moderador cuando estamos en el intermedio. Mucho más interesantes que las que dice públicamente. Sí. Y no son en griego, cuidado. Y no son en griego, como la palabra que ha utilizado usted esta noche, que nos ha dejado a todos con cara de pasta de boniato. Atomatognosia, el desconocimiento de la posición que uno ocupa en el universo. En política, aplicar esto, yo cuando estoy en el Ayuntamiento de Madrid veo atomatosnóxicos a muchos. Y en términos generales en la política española. ¿En los partidos propios, en los ajenos o en todos? Astomatognosia, no te va a salir, desconocimiento de la posición que uno ocupa en el universo. Yo quiero ser presidente del gobierno, dice uno. Yo quiero ser presidente del Partido Popular. Yo dice cualquiera que pasaba por allí. Y entonces llega el director de nuestro programa y dice, puede ser un desconocido. Puede ser un desconocido. Claro. Eso dijo Zapatero en una famosa entrevista al The Economist, que dijo, Sonsoles, ¿no te imaginas la cantidad de cientos de miles de españoles que podrían ser presidente del gobierno? Lo soy yo, lo dijo Zapatero. Totalmente. Bueno, vamos a conectar con nuestra... Nada. ¿De esto? ¿Del griego de Carmona? No. Ah, no, entonces venga, vamos, que nos pide paso. El griego de Carmona suena fatal. Que nos pide paso Fátima García Manzano. Venga, Fátima, cuéntanos los audios, por favor. Buenas noches, Gonzalo. Pues ha habido muchas reacciones al gobierno de Sánchez, que todavía colea esos nombramientos, sobre todo algunos como el de Grande Marlaska o el de Maxim Huerta, y vamos a pasar a escuchar el primero de ellos, que señala que Sánchez es un gobierno de celebrities. Desde luego este gobierno tiene muy buena presencia, pero yo creo que es un gobierno para la galería. Y hay quienes han criticado que se haya hecho tanta mención a que haya más mujeres que hombres en el gobierno. Pero independientemente de mujer o de hombre, eso de poner mujeres porque sí, es que me da un coraje que no lo puedo remediar, de verdad. Y soy mujer y desde luego me da mucha rabia que pongan a las mujeres sí porque sí. No, que se ponga a la persona con valía, sea hombre o sea mujer. Y hacía mucho que no teníamos un audio destinado al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Escuchen. Este es el último regalo que nos dejó Rajoy. Una antidemocracia. La democracia es el poder del pueblo, lo que el pueblo decide, no lo que deciden los políticos en sus cambalaches. Pero las críticas al gobierno de Sánchez tampoco se han quedado allí. Yo a este gobierno no lo reconozco porque no lo he votado. Quiero votar un gobierno para que gobierne España.
Y terminamos con otro espectador que nos dice que hay que ganarse el puesto de ministro por meritocracia y no por ser hombre o mujer. Me da igual que haya ministros, más ministras. El caso es que demuestren su valía y justifiquen con su trabajo el sueldazo que se llevan, que no se dediquen como todos luego a colocar a toda su familia con pensión vitalicia y demás privilegios. Esto ha sido todo por hoy, Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos nuestros espectadores por los mensajes. No hay tiempo para más. Próximo día le pedimos unas clases de lengua, la lengua universal, del griego a Antonio Miguel Carmona. Que ha dicho lengua griega. Sí, por eso. Bueno, Julio Herar, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muy buenas noches. Un placer. Asís. Un auténtico placer. Gracias, nos vemos la semana que viene. Alejandro Requeijo. Buenas noches. Cuídate, ¿estás cómodo? ¿Bien? Estoy muy cómodo, la verdad. Sí, no ha sido me alegro que la silla te resulte cómoda. Profesor, gracias. Buenas noches. Buenas Voy a ver si noches. encuentro mi lugar en el mundo. ¿Cómo era? Asomatognosia. En realidad es un término médico, es que cuando uno desconoce cuáles son las partes corporales, pero se puede aplicar en política diciendo que es el desconocimiento de la posición que uno ocupa en el universo. Y abunda en la política española, Y en no el solo Partido Popular española, especialmente. y no solo española. Bueno, y no solo española, por supuesto. Bueno, no, está muy bien. Gracias por esta lección. Te lo digo de verdad, Antonio Miguel. A mí me ha servido mucho. Y me ha llenado, me ha gustado. Me voy sabiendo cosas nuevas hoy. Gracias a los 5 por haber estado esta noche en El Gato. Señores, nos vamos. Mañana 6 mujeres sin piedad. Un poco de humor con Arévalo. Se lo van a pasar bien. 6 mujeres rodeando a Arévalo, como se lo pasó él también, por cierto. Y el sábado el especial informativo, el puzzle del nuevo gobierno de Sánchez. Cómo va a lidiar, cómo va a encajar en nuestro país. Gracias por su confianza. El Gato vuelve el lunes. Adiós.